Luis Vázquez le agarra una ACV en el 2016 y producto de ese ACV queda absolutamente incapacitado e imposibilitado de responder ni siquiera a un comando verbal simple, es decir, sin ningún tipo de conciencia, ningún tipo de discernimiento. Aprovechándose de esa situación, su apoderado y empleado de confianza de toda la vida utiliza un poder que había otorgado hace tiempo su ex jefe y simula vender 34 inmuebles en 59 días. Comenzamos en Loti, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Una historia que seguimos desde hace mucho tiempo atrás, porque es una persona que estaba lamentablemente en coma y en el Loti hemos tocado casos donde en circunstancias como esta se puede perder absolutamente todo. En este caso con una fuerza patrimonial muy pero muy fuerte, porque estamos hablando de más de 34 propiedades, un caudal muy fuerte en inmuebles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es la trama? Realmente en la vida se producen situaciones como esta, que pueden torcer y cambiar el destino de mucha gente. El señor Martín Candarás para presentarlo y anticiparlo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Presten atención a esta historia porque francamente es impresionante. Estamos hablando de un buen hombre que empezó de abajo, que en el rubro inmobiliario muy de a poquito empezó a comprar algunas propiedades, que le fue muy bien en la vida y que lamentablemente tuvo un problema de salud y quedó internado en coma, prácticamente inconsciente durante muchos días. ¿Y saben qué le hicieron en esos días? Un hombre, un apoderado, en el que la víctima que estaba internada había confiado su firma, ni más ni menos, empezó a venderle todas las propiedades. Escucharon bien, le vendió todas las propiedades, lo dejó prácticamente en cero, lo dejó prácticamente sin nada, mientras el hombre estaba en coma y vendía los departamentos y vendía las propiedades en algunos precios realmente irrisorios. Por ejemplo, le doy un ejemplo de lo que tenemos y no lo van a poder creer. Propiedades, terrenos valuados en $2 millones que se vendían por 100.000 pesos. Y aquí no saben a quién se lo vendían. A los familiares del propio apoderado. Realmente la historia es impresionante. Les pido por favor que se queden a escuchar y a ver las pruebas que tenemos de esto, que es una estafa a un hombre que estaba agonizando y lamentablemente finalmente terminó muriendo. La historia de Luis, y vamos a tener aquí a Horacio, que es sobrino de la víctima, su abogado, y vamos a prestar muchísima atención porque, como dice Martín, estas situaciones muchas veces las vemos en la vida y son espejo en otras familias y se plantean en más de una situación. Seguimos con Carlos Estrione, que nos está acompañando esta semana. Le mandamos un beso a la señora Caruso, que anda con laringitis. Hablé con Lili, le mandamos un beso. Un beso grande y que no hable, que se recupere, que prontito ya va a estar otra vez con nosotros. ¿Con qué anticipó, Carlos? Están investigando a un laboratorio y una clínica de La Plata por dar falsos positivos de embarazo y también realizar de manera fraudulenta algunos tratamientos de fertilidad. Engañaban a las mujeres que se iban a hacer tratamientos de fertilidad en esta clínica, las enviaban a un laboratorio para hacerse todos los análisis y la justicia cree ahora que esta clínica ni hacía los tratamientos de fertilidad y que los resultados positivos que daba de embarazo eran todos falsos. Investiga la UFI 8 de La Plata, están empezando a recabar información y lo que piden es que si alguna mujer más, porque acá estamos hablando de una denuncia, otra que se está llevando adelante y que podría haber decenas de casos. Una estafa millonaria contra las obras sociales, pero también una estafa moral enorme a mujeres que buscaban quedar embarazadas y eran engañadas por esta clínica y este laboratorio.
Y cubrimos durante largo tiempo lo que fue una situación realmente dramática aquí en Palermo con una mujer víctima de una violación que la justicia llamó violación grupal en Palermo. ¿Lo recuerdan? Bueno, atención, esto tiene novedades muy frescas, porque si bien sabemos que están todos hoy los presuntos violadores en prisión, hoy tenemos noticias importantes en este caso. Mariano nos hace un anticipo. Hola, Mariano. Exactamente. ¿Cómo te va, Paulo? ADN positivo para 2 de los hombres que participaron de la violación grupal. Te voy a estar contando quiénes son, pero atención porque la carátula es fuerte para todos. Sí, más allá de que se detectó en las prendas de la víctima, dentro del automóvil donde se perpetró este abuso, se encontró el perfil de 2 de los 6 jóvenes. Todos están sindicados como partícipes y realmente van a afrontar realmente un proceso oral con una fuerte acusación. Vamos a estar hablando de esto porque es uno de los casos policiales de los últimos tiempos que realmente nos ha desvelado puntualmente como fue la violación grupal en un auto en el barrio de Palermo. Rosario y Santa Fe se han transformado, lamentablemente, en un punto central del narcotráfico de la Argentina. Por supuesto que no es el único, pero venimos contando víctimas permanentemente en la ciudad de Rosario. A tal punto que a partir de ahora hay protocolos para tener que convivir con circunstancias como puede ser, Javier Díaz, una balacera en cualquier momento. ¿Cómo estás, Javi? Hola, Paulo. Sí, si algo nos faltaba realmente es tener un protocolo, en este caso ante una balacera, ante un ataque a tiros, efectivamente. Saben ustedes que es el gran dominio de los narcos, de las distintas bandas de delincuentes en la ciudad de Rosario. Bueno, ante tantos tiros, ante tantos enfrentamientos, incluso también ante tantas balaceras contra establecimientos educativos, muchos de los colegios y escuelas tuvieron que hacer y elaborar un protocolo. Saben ustedes que en cuanto escuchan a los tiros, todos al suelo, ninguno se mueve y en lo posible en un lugar donde no tengan ventanas. Uno de los puntos que vamos a estar desarrollando y además te vamos a contar cómo es el protocolo. Empiezan a los tiros y los chicos tienen que atender justamente ese protocolo. En instantes, aquí en el Noti de A24. Congreso de la Nación, habla Sergio Massa, tema alivio fiscal para la gente que tiene monotributo en la Argentina. Trabajamos en vivo, habla Massa. Produce en la Argentina y que además de la carga que representan los impuestos, tiene que pelear contra la inflación. Entendemos que es muy importante que tengamos gestos y señales claras de que acompañamos en esa pelea contra la inflación a la gente, reduciendo la presión de los impuestos y obviamente en este sentido llegar a casi 5 millones de argentinos con una reducción de impuestos que en algunos casos representa hasta 200.000 pesos, en el caso de los autónomos es realmente un esfuerzo importante que tiene por objetivo aliviar la situación de trabajadores y trabajadoras autónomos y monotributistas. En paralelo, como ustedes bien saben, además hay otros temas, estamos tratando la ley que habilita a los taxistas al recambio de unidades con un sistema de beneficios impositivos. Estamos además poniendo en marcha un mecanismo de promoción de lo que son las industrias culturales, con el objetivo de que el cine, el teatro, la televisión, que son parte de la industria del entretenimiento, tengan también beneficios impositivos, beneficios fiscales a la hora de desarrollar su actividad, entendiendo que son sectores económicos que generan mucha mano de obra, además de contribuir a la identidad cultural de la Argentina. Por último, estamos además abordando 2 temas, uno que tiene que ver centralmente con el tema parques nacionales. Estamos en un mundo y en un momento del mundo en el que es central proteger faunas y floras autóctonas en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Córdoba, en Ancenusa, en la provincia de Río Negro. Vamos a estar poniendo en marcha, a partir de la sanción de la ley, faunas y floras protegidas por la creación de parques nacionales, así que para nosotros es importante. Y 2 temas que tienen que ver con los 40 años de Malvinas y el reconocimiento y la reivindicación de la soberanía de Malvinas, que, como ustedes saben, son muy importantes para los argentinos y para el gobierno argentino. Así que, obviamente, además, en el caso de la reducción de autónomos y monotributistas, de la reducción del impuesto a las ganancias para autónomos y monotributistas, con la satisfacción personal de que es un proyecto que me tocó impulsar a mí, con el acompañamiento de diputados como el Topo Rodríguez, Leandro Santoro, Mónica Litza, que es la miembro informante, o Margarita Stolbizer,
y sobre todas las cosas con la convicción de que con este tipo de medidas de reducción de impuestos sobre aquellos que trabajan y producen, ayudamos a paliar de alguna manera el efecto o el impacto que la inflación genera en los bolsillos de millones de argentinos. Dicho esto, quedo a disposición para las preguntas. Massa, buenas tardes. Rafael Palavecino para C5N. En primer lugar, preguntarle cómo define la actitud de la oposición de querer interpelar al canciller Santiago Cafiero, dado que el bloque oficialista bloqueó este pedido. Y en segundo lugar, hace instantes hubo una suba agresiva de tasas de interés por parte de la Fed para atacar justamente el problema de la inflación en Estados Unidos. ¿De qué requiere, y si es posible, este acompañamiento que está teniendo este proyecto de ley, replicarlo para justamente lograr una baja de la inflación en el país? Gracias. Bueno, a ver, respecto del pedido de apartamiento de reglamento, se trató en el recinto, hubo rechazo y obviamente no merece más comentarios de mi parte porque quedó claro que no había número para llevarlo adelante. Respecto del tema de la suba de tasas de la Fed, yo quiero que entendamos que, y lo digo con la, si usted quiere, con la suerte o con el agregado adicional de información de haber estado, de haber participado, de acompañado al presidente en la Cumbre de las Américas la semana pasada. Estamos en un momento del mundo muy, muy particular. Venimos de una pandemia, estamos en una guerra, hay un reacomodamiento de los precios internacionales, la suba de tasas de la Fed obviamente tiene por objetivo reducir el impacto que la inflación está teniendo en Estados Unidos. Vemos a Europa, que en Europa los gobiernos tomando medidas drásticas, en algún caso dramáticas, para tratar de frenar la inflación, pero básicamente nosotros nos tenemos que ocupar de bajarle la inflación a los argentinos y en ese sentido seguramente en las próximas 24 horas el Gobierno Nacional va a anunciar algunas medidas adicionales que tienen que ver con consolidar el camino de bajar la inflación, porque si el esfuerzo que hace la gente en su trabajo se le va como agua entre los dedos producto de la inflación, toda la inversión pública que se hace en obras, todo el desarrollo económico alrededor de las plataformas que representan lo energético, los minerales críticos, la agroindustria que le dan una oportunidad espectacular a la Argentina, se ven diluidos porque la gente siente que la plata no le alcanza. Diego Lewen, de La Nación Más. Así como se está adelantando esta medida de alivio fiscal, ¿tienen pensado en diciembre volver a tratar, cuando ya se sepa más o menos de cuánto va a ser la inflación en diciembre? Digo, ¿tienen previsto volver a tratar esto y hacer otro alivio fiscal? Ojalá que no. Ojalá que tengamos la capacidad de bajar la inflación para no tener que tomar medidas como esta. Ahora, la decisión del Congreso es frente a, o la decisión por lo menos de aquellos que impulsamos esta iniciativa es frente a el aumento de la inflación en el mundo y en la Argentina, tomamos la decisión de hacer un esfuerzo fiscal. Además, el Estado deja de recaudar recursos para mejorar la situación de aquellos que todos los días trabajan, producen en la Argentina y necesitan ver que el Estado los acompaña en su esfuerzo bajando los impuestos. Lo concreto, lo real es que hoy, cuando termine la sesión, pasará al Senado y habremos dado un paso para que 4,8 millones de argentinos paguen menos impuestos a la hora de llevar adelante sus tareas o sus trabajos, así como se hizo con los trabajadores formales o en relación de dependencia, que hace algunas semanas bajamos el impuesto a las ganancias para que paguen menos impuestos a las ganancias y para que defiendan el poder de compra de su salario. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de IP Noticias. Dos preguntas más. Una tiene que ver con el tema del proyecto de alivio fiscal. La consulta tiene que ver, hay algunos cambios que planteó la oposición. La pregunta es si enriquecen el proyecto, cuáles son, para clarificarlo. No, por ahora la oposición no acercó ningún proyecto de cambio. Hay algunas iniciativas que presentaron. La oposición tiene un dictamen en minoría. Hay algunas iniciativas que enriquecen el proyecto del diputado Santoro, que tiene que ver con incorporar la eliminación del componente tributario en las dos categorías más bajas del monotributo, del diputado Topo Rodríguez, Alejandro Rodríguez, que planteó el 2,5, como coeficiente de aumento
en lo que es el mínimo no imponible de autónomos, y de la diputada Mónica Litza, que de alguna manera cuando pongamos a votación el proyecto se van a leer, pero que forman parte de un todo integral que tiene por objetivo reducir la presión impositiva sobre aquellos que trabajan y producen en la Argentina. Y una cortita más de coyuntura. El sector Bueno, productivo- hasta aquí Sergio Massa. Estamos trabajando en vivo en el Congreso de la Nación. Hay un debate buscando un alivio fiscal tanto para monotributistas como para autónomos. Y está hablando el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. A cada momento atentos a lo que pasa en el Congreso. Cierto resquemor o duda. La historia de una trampa. Ese hombre que vemos aquí en imagen, don Luis Vázquez, que lamentablemente confió, como la mayoría de la gente, Sí. y además en un momento muy particular de su vida. Historia de una trampa. Y en minutos con su familia, y en minutos con el abogado, y en minutos abriendo toda esta trama que presenta Martín con detalles realmente dramáticos. Tremendos, Lo que sucedió con don Luis. tremendos. Una trampa, una estafa, llámenlo como quieran, pero lo que van a escuchar ahora no lo van a poder creer porque realmente parece sacado del guión de alguna película, pero sucedió, pero fue real. Y es la historia, lamentablemente, de Luis Vázquez. ¿Quién era Luis Vázquez? En principio un buen tipo, Luis Vázquez. Un hombre familiero, un hombre que no tenía hijos, un hombre que había empezado de abajo y por el desarrollo inmobiliario, ese era el rubro en el cual al cual se dedicaba, le empezó a ir bien. Mira, acá lo tenés, a Luis. Ahí lo vemos, en distintas Ahí está fotos con un familiares, médico. tratando De de reponerse. esas personas que tienen cara de buen tipo, Luis, y encima una persona familiera, como te decía, no tenía hijos, pero tenía sobrinos que lo querían mucho. Y le había empezado a ir bien en el desarrollo inmobiliario, tenía varias propiedades y ya prácticamente rondando los 80 años era una persona que vivía bien, Claro. que vivía solo, que vivía tranquilo, que visitaba amigos, familiares y que no tenía muchos problemas económicos, tenía un buen pasar, estaba viviendo bien. Pero atención, porque en el año 2009, y acá es cuando empieza la historia, Luis Vázquez, este hombre que les estaba presentando, confió. ¿Confió en quién? En una persona muy de su confianza, un hombre que trabajaba con él y que evidentemente a Luis le generaba esa confianza y le firmó un poder. ¿Un poder para qué? Para que le maneje las propiedades, para que le maneje los bienes en caso de que Luis tuviera algún problema de salud. Confiaba tanto en esta persona que le terminó firmando esto que les decía, el poder, es decir, le dio la firma para que él maneje todo en caso de que se enferme. Para hacer eso tiene que ser una persona en la cual vos confías mucho. Bueno, finalmente Luis Vázquez, este hombre de 80 años aproximadamente, que tenía muchas propiedades, confió, le dio el poder. ¿A quién? Y atención, porque acá les voy a presentar al hombre que está acusado de robarse ni más ni menos que 34 propiedades y ahora van a ver de qué manera se las robó. Es este hombre, Maximiliano Teta se llama. Un hombre que trabajaba con Luis Vázquez, no hay muchas imágenes en internet, es un hombre bastante misterioso, fíjense que tuvimos que utilizar una imagen chiquita y agrandarlo, bastante misterioso este hombre, que lo cierto es que fue en el año 2009 apoderado de Luis Vázquez, que repito, tenía muchas propiedades. El poder, perdón, Mariano, para ir sumando, el poder te permite ser... Sí, pero el que mueve poder todo es ante escribano público. No, lógico. Es un acta notarial, Claro, digo, hay una fe por supuesto. notarial. Pero podés manejar todo, patrimonio, Podés manejar, cuentas. pero... Está bien, pero yo lo que no me queda claro de la historia es si él estaba formalmente homologado por la justicia como administrador de los bienes. Ahora vamos a hablar con el abogado. Porque si hay un con- instituto de la curatela, es otra historia. eso. Ahora vamos a contar esa parte de la historia, pero primero, para ir cronológicamente, Estamos en el contamos que en el 2009, 2009 poder. le firma el poder. 34 propiedades. Exactamente. Lo cierto es que lamentablemente en el año 2016 Luis Vázquez tiene un pequeño accidente doméstico, se cae y empieza con problemas de salud. Se cae en su casa, lo tienen que internar, al ratito a los pocos días le agarra una ACV, le tienen que hacer una traqueotomía, prácticamente queda
inconsciente porque queda internado en coma, no podía, por supuesto que no podía afirmar nada, no estaba en condiciones de nada, pero realmente Luis queda muy mal, queda exactamente, el año 2016 entra en coma. Y acá es, Paulo, donde empieza la historia, donde empieza la estafa y donde empieza el engaño al propio Luis, que lamentablemente estaba internado, y a la familia. Escuchen qué es lo que hizo este hombre que yo les contaba recién, el apoderado. A los exactos 59 días de que Luis Vázquez ingresa a coma, los herederos, que como no tenía hijo, eran los sobrinos de Luis Vázquez, quieren hablar con este hombre, Maximiliano Teta. Che, mirá, la verdad que... Hombre de confianza, conocedor de todo. Queremos hablar con vos, exactamente. Claro. ¿Qué hay, qué no hay? Claro, exactamente. ¿Qué hay, cómo viene la mano? ¿Y sabés qué se dan cuenta, Paulo? Se dan cuenta de esto. Que en tan solo 59 días, este hombre, Maximiliano Teta, el apoderado, vende 34 propiedades. Qué rápido, ¿no? Porque vender todo... Y aparte, en la Argentina, vender una propiedad a veces es muy complicado porque no encontrás vendedor, ¿viste cómo está el negocio inmobiliario? 34. Vendió 34 en 59 días. Muy rápido el hombre. Pero ahora le voy a explicar por qué vendió tan rápido. Y a quiénes le vendió las propiedades que no le pertenecían, que eran de Luis Vázquez. Lo cierto es que ante esta evidencia de que le habían vendido 34 propiedades a su tío, los sobrinos van y radican una denuncia, se presentan en la justicia y dicen, che, momento, acá pasó algo porque mi tío tenía 34 propiedades que de repente desaparecieron. Tenemos parte del texto de la denuncia porque es muy claro, dicen los sobrinos. Atención. En solo 59 días, y esto es clarísimo porque es el resumen de la situación, en solo 59 días, y mientras nuestro tío estaba internado en grave estado, con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía, se transfirieron 34 inmuebles. En 59 días. En 59 días, en 2 meses. Y ahora les vamos a explicar cómo hizo este hombre para robarse 34 propiedades y transferirlas rápidamente. Un poder con una conducta del 2009 al 2016 que no despertó ninguna ahí sospecha. Aparentemente no despertó mucha sospecha. Claro, aprovechó cuando Luis Vázquez se enfermó y no tenía conciencia a vender las propiedades. Dicen en otra parte de la denuncia, denunciamos en sede penal la conformación de una asociación ilícita, y esto es importante. Porque para una asociación ilícita hay más, se necesita más de una persona. No era solamente el apoderado. Y ahora van a ver por qué. Mediante la cual sus integrantes se apropiaron de los bienes del patrimonio del señor Luis Vázquez a través de la transferencia, estas dos palabritas son fundamentales. Estas dos. Simulada y fraudulenta de al menos 34 valiosísimos inmuebles de su propiedad a precio sustancialmente vil, el que por otra parte jamás ingresó al patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora lo van a ver más claro que nunca. Que este hombre agarró las propiedades que eran de Luis Vázquez y la vendió a precios irrisorios. Ahora vas a ver los ejemplos, Paulo. Te doy un adelanto. Pero perdón, para hacerse efectivo rápido, porque... Terrenos que valen... aprovechar que el tiempo ese... No, ahora te voy a explicar todo, no sabes lo que... esto que les conté no es nada. Porque, por ejemplo, propiedades que valían $2 millones, las vendía a 2 millones de dólares a $100.000, por eso también vendía tan rápido, ¿no? Claro. Y ahora vas a ver a quién. Cierto, pero escuchen. A partir del 19 de julio del 2016, 6 días después, nada más 6 días tardó, el apoderado comandó un rally vertiginoso, inescrupuloso y delictivo con el único objeto de sustraer los inmuebles de Luis Vázquez. Dice parte de la denuncia que realmente es impresionante, no solamente porque tardó 6 días, es porque si no, evidentemente lo venía preparando, estaba esperando el momento en que Luis Vázquez terminara sin conciencia, internado, para poder vender esos inmuebles. Pero tenemos otra parte de la denuncia que también es interesante y ahora van a ver de qué manera vende esos inmuebles. Precio escandalosamente vil, y acá quería llegar. Los montos consignados en las escrituras son tan alejados de su valor real de mercado que reflejan de manera irrefutable su carácter irreal o simulado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le venía comentando. Y ya pasemos
querido Pablo Ponzone, directamente a los ejemplos para ir y mostrar más o cómo menos es exactamente. la operatoria. ¿Qué fue lo que vendió? ¿Cuál es la operatoria? 34 inmuebles. Propiedades, exactamente. Exacto. Bueno, acá tenemos los casos. Propiedad número 1. Mire lo que hizo este hombre con la propiedad de Luis. En la calle Hipócrates, que es un terreno que tiene 5 lotes, donde ahora hay unas canchas de fútbol. Muy grande el terreno, son como 5 lotes de 400 metros cuadrados, que tiene un precio real de mercado de $1.980.000, casi $2 millones, y lo vendieron a $32.000. Y vos decís... Diferencia 6.150%. 6.150% menos. Vos decís, che, qué ganga esto, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Qué generoso, ¿no? Sí, dice, aparte de decir, bueno, este Maximiliano Teta, el apoderado, la verdad que vender tan barato algo que es tan caro, que es este predio gigante, no tiene mucho sentido. Pero ahora te voy a explicar por qué sí tiene mucho sentido. Otra propiedad, a ver, otro ejemplo que también es absolutamente escandaloso. Otro terreno que ahora es un baldío, el Néstor Kirchner y Mitre. Valor real, $1.100.000, lo vendió a $16.000, una diferencia, mirá esta diferencia, 7.424% más barato de lo que salía. ¿Qué? ¿El 1%? ¿El 1 y pico? Sí, una cifra irrisoria. Insólito. Otro ejemplo más. A ver. Que en este caso estamos hablando, en este caso que van a ver... Propiedad número 3. De 1000% menos de diferencia en esta tercera propiedad, que es realmente impresionante. Pero estamos hablando otro terreno, en este caso ya construido, un terreno edificado en los Eucaliptos y San Lorenzo, que tenía un valor real de $66.000 y lo terminan vendiendo por $6.000. Una diferencia de 1000%. Y todos ustedes del otro lado dirán, che, pero en realidad no estaba haciendo ningún negocio este Maximiliano Teta, porque de plata, la verdad que si valían tan caro las propiedades y las vendía tan barato, la verdad que estaba perdiendo un montón de plata. ¿Sabés el tema, Pablo, acá cuál es? ¿A quién se los vendía? ¿Saben a quién se los vendía Maximiliano Teta? ¿A quién? A sus familiares, a los amigos, al primo, a la abogada, a la tía de la abogada. ¿Y sabés qué hacía el primo de la abogada, el sobrino, el tío, el vecino, el familiar? Le firmaba un poder a Maximiliano Teta para que use los departamentos. Exacto. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Claro, esa es la trampa. La obligación del apoderado. Sí. La obligación del apoderado es de rendir cuenta. ¿Sí? Claro. Entonces, él iba a poder rendir cuenta. Y bueno, yo vendí el terreno a tanto, acá está el dinero. Pero ¿qué pasa? Él lo estaba... Lo estaba triangulando por otro lado. Esa es la maniobra. Beneficiando gente y recibiendo después el beneficio otra vez. A través de esta ferre y a través de familiares. Ahora, fíjate a quiénes le vendía. Porque hay un cuadro que está presentado en el expediente al que nosotros tuvimos acceso, que es muy impresionante. Porque ese cuadro te permite ver, te permite demostrar a quiénes le vendía. Mira esto. Miren. Luis Vázquez le había dado, vamos a empezar por el lado derecho. El dueño de todo, Luis Vázquez. Luis Vázquez era el dueño de todo. Y le había dado el poder a Maximiliano Teta, que era su apoderado y mano derecha. ¿A quién le vende el primero de los inmuebles? A una mujer llamada Susana Adriana Pan, que ¿sabés quién era? Era su abogada. O sea, le vende una escritura que tendría que haber valido una propiedad que tendría que haber valido $2 millones, se lo termina vendiendo a la abogada en tan solo $100.000. Y esa abogada, después hay otra persona que se llama Patricia Ibarra, que compra otro inmueble y es la socia de la abogada, o sea, su socia. La abogada compra los inmuebles de este Maximiliano Teta. ¿Quién es otra persona que compra un inmueble? Silvia Verónica Teta, que no hace falta que te diga que es familiar, es directamente la hermana de este hombre, que compra un inmueble que está valuado en $2.475.000, lo compra a $1,5 millones de dólares. O sea, menos de la mitad. Después, la concubina, o sea, la novia de Maximiliano Teta, Florencia Huema, compra un lote valuado en $2.475.000 a $1 millón. Claro, ¿Viste que vos preguntabas por qué lo vendía tan rápido? Sí, claro, se lo vendía a todos los familiares. Obvio. Obviamente, siempre terminaba. Después aparece... Una expareja también ahí. Sí, una expareja. Todo. Emiliano Huema, que es
El hermano de la novia también compró un departamento. El escribano que participó de todas las escrituras. Y este nombre es clarísimo. Ringuelet. Andrés Ringuelet, que es el escribano y participó en todo esto, porque hubo un escribano que terminó dando fe, que terminó firmando. Gente, ¿no? Sí. Impresionante. Y todos acá. Y todos. Y muchos familiares, porque están No, estos, muchos no, los todos Buema, familiares. Teta ahí otra vez. Exactamente. Después aparecían empleados de este hombre, del apoderado, aparecían familiares de la novia. Qué terrible, sí. Por ejemplo, la tía de la novia también compró una propiedad. Todas las propiedades que tenía Luis Vázquez, este hombre las fue repartiendo entre la familia a un precio irrisorio. ¿Y la operativa qué era? Vendía a ese precio y después... Le firmaban un poder para que él pueda usufructuar de esos departamentos. Es decir, le robaba a Luis Vázquez y se terminaba quedando con esos departamentos. Esa era la operatoria. Y se hacía, claro. Claro, que encima, lo más gracioso de todo es que los propios sobrinos ponen la denuncia que esa poquita plata que había vendido, que había conseguido por las propiedades, ni siquiera se las habían dado a ellos. Claro. O sea, también se había robado esa plata. Todo. Porque decir, bueno, un departamento o una propiedad en realidad... Recuperamos el 10% de 34 propiedades. Salió $2 millones y la vendiste a $30.000, bueno, por lo menos dame los $30.000, Este es el monto total de... Este es el monto total de la estafa. 14 millones de dólares. 14 millones de dólares que este hombre se habría robado, que le habría robado al pobre Luis Vázquez, que estaba agonizando en terapia intensiva. Che, hay que ser caradura para robarle a un hombre que está agonizando y que se mató toda su vida hasta los 80 años laburando para conseguir las propiedades. Hay que robarle, hay que tener cara. ¿Cuántos herederos son? Claro, no, porque supongamos ni que siquiera Luis no tenía hijos, familia, los sobrinos. su mano derecha, no sé qué historia, que después uno la puede evaluar, pero hay un montón de herederos. Claro, hay herederos, Sobrinos. pero digo, hay que ser muy caradura. Ahora, lo más increíble de todo es que esto que parece clarísimo y que para todos nosotros no hay ninguna duda, la única o los únicos que tienen dudas son aquellos que tienen que investigar, increíblemente. No hace falta que te lo diga, Pablo, ya la conocemos de memoria. Hasta la de la justicia no hace nada, la conocemos de memoria. Ahora, cuando la justicia, en vez de no hacer nada, en vez de ayudar a las víctimas, ayuda a los posibles victimarios, ahí ya estamos en un problema. Porque escuchen lo que sucedió. Vienen solicitando, los herederos, los sobrinos de Luis Vázquez, vienen solicitando a través de su abogado una serie de allanamientos, como para que por lo menos la justicia vaya a recaudar algún tipo de a conseguir algún tipo de papel. Hasta que finalmente, después de mucho pedir, después de mucho solicitar, les conceden un allanamiento en la escribanía, donde se hizo todo. Se hicieron todas las firmas. Todo pasó por ahí. Uno dice, bueno, claro, el escribano. Se va a hacer el allanamiento y acá me quiero tomar un minuto para explicarlo bien y que todos se entiendan. Un allanamiento tiene un componente que es fundamental, que es la sorpresa. Porque si yo te voy a allanar a tu casa, Pablo, y yo te aviso una semana antes de que te voy a ir a allanar, lo más probable es que aquello que yo voy a ir a buscar no aparezca. Bueno, tanto el fiscal como el abogado, como el juez, se encargaron mediante escritos insólitamente de hacer todo lo posible para que la otra parte se entere de que iban a hacer un allanamiento. Y es peor todavía, porque el día del allanamiento, la policía o la justicia lo cita a todas las partes a que se reúnan en un punto. Ese punto estaba a 25 kilómetros de donde era la escribanía. Claro, al abogado dijo, qué raro, ¿para qué nos citan a 25? Claro. ¿Por qué no nos citan a la vuelta? O a 2 cuadras, 3 cuadras, ¿para qué nos citan a 25 kilómetros? Entonces, dijeron, bueno, el abogado de los sobrinos de Luis Vázquez dice, bueno, voy a ir a ver qué pasa en la escribanía. Que alguien vaya, ustedes vayan al punto ese de reunión a 25 kilómetros y yo voy a ver qué pasa. Cuando llega a la escribanía, ve que los policías ya estaban actuando, que ya tenían testigos y ve sospechosamente salir a una mujer, y ahora lo vas a ver porque está grabado en video, a una mujer con un cochecito de bebé desde adentro de la escribanía. Se lleva todo. Qué raro, ¿no? Una mujer saliendo con una escribanía, con un cochecito de bebé. Mira, encima un cochecito de bebé que no se veía al bebé, no sinceramente. Es una dulce madre, ¿no? No parecería ser una dulce madre porque no se veía muy bien al bebé. Lo que se veía es que estaba sacando un carrito de bebé probablemente con documentación importante. Todo, claro. Porque si vos a esto le sumás... de gente participando de este escándalo, ¿no? Porque si vos a esto le sumás de que ya les habían avisado a las partes, de que encima lo citaron a 25 kilómetros y de que encima cuando llegan el operativo ya estaba empezando mirá la señora. y sale sospechosamente una mujer con un carrito de bebé,
es realmente extraño. Lo cierto, Paulo, es que este hombre, Luis Vázquez, que falleció lamentablemente, se terminó quedando sin nada a pesar de haber trabajado toda la vida. Terrible. Y la justicia hasta el momento no actúa. Bueno, o si actúa mal. Por supuesto que esto sigue, porque don Luis murió, pero hay una familia y está con nosotros Horacio Vázquez, que es sobrino de la víctima. Gracias por venir, Horacio, un gusto. Muchísimas gracias. Y el doctor Juan Cruz Caimi, que es el abogado de todos ellos. Increíble lo que pasó. Arranco con Horacio. ¿Qué sos? ¿Sobrino directo de Luis? ¿Cuántos sobrinos tiene? Contanos un poquito el plan familiar de... Claro, de Luis es primo de mi padre. Ah, primo de tu papá. Claro, nosotros somos sobrinos. Y son herederos todos directos. Claro, el heredero realmente es mi padre. Ajá. Y bueno, el heredero de tu papá. Es mi papá. Exacto. Por una cuestión de avanzada edad y bueno, por una cuestión lógica nos pasó a nosotros. Exacto. La herencia para que continuemos con único heredero. Único heredero. De don Luis. Y por supuesto, bueno, ustedes los hijos que son herederos de tu padre o que tu padre puede disponer de todos esos bienes. ¿Cuántos son los hijos de tu papá? Somos dos hermanos. Ah, dos hermanos. Dos hermanos. Bueno, acá Martín contó una historia y por supuesto vamos a participar todos porque mucha gente que observará esto no será un caso tan contundente, con tanto dinero, con tanto patrimonio, pero en algún momento de la vida, cuando todo el mundo cree que tiene bajo el control de todo, te puede sorprender una enfermedad, te puede sorprender cualquier circunstancia, un accidente y uno pierde el control de todo lo que supuestamente cree que maneja, que es patrimonio o dinero. Y aparecen vivos y se hacen de cosas. ¿Conocían a este hombre, a este tal señor Teta? Bueno, lo conocíamos porque sabíamos que era empleado de Luis, siempre estaba en la oficina. El tío ya era una persona mayor y dependía mucho de la gente de confianza y que tuviera dinamismo dentro de la oficina. ¿Nunca con alguna desconfianza? O... Sí. sí. Llegó a tener algún problema años anteriores y lo echó de la oficina. Pero don Luis lo echó. Lo echó, sí. Lo echó porque vio algo que le llamó la atención. ¿Previo al poder o post-poder? Durante ese tiempo. Pero ¿qué Contémosle pasa? a quienes se van sumando que don Luis en un momento le firma un poder. Sí. Ahora después Mariano y el doctor nos van a contar cuál es el alcance del poder, si el poder es soy Luis para representarlo en absolutamente todo y disponer absolutamente todo, o hay algún tipo de límite, porque hablamos mucho de poderes, hablamos mucho de tutores en la Argentina y hay que estar atentos a este tipo de situaciones. Lo echa. Lo echa, ya tenía el poder y cuando el tío cae enfermo, sí. El manejo de la oficina se complicó porque realmente lo tenía este muchacho Teta. Claro, además entonces, con el poder. Bueno, no sabemos cómo fue la trama, pero ya estando mi hermano en la oficina y cuidándolo al tío porque estaba mal de salud, recurrieron a Teta a arreglar en buenos términos para que se acercara, para que siguieran, para que subsanaran ese problema y empezó a trabajar de vuelta porque, bueno, él tenía conocimiento de alquileres, de las ventas. Pero era un empleado, no un amigo. Era un empleado. No, era empleado. Un empleado en su momento fue de mucha confianza y mano derecha de Luis, ¿no? Sí, Horacio, ¿y tu papá o ustedes en algún momento le dijeron, tío, ¿cómo le das un poder a una persona que...? No, porque el tío era un empresario muy hábil en sus negocios. Nosotros con nuestras ocupaciones, nosotros no teníamos por qué meternos en su negocio porque él era una persona en la zona... inmobiliaria más grande de la zona. ¿Qué le podíamos decir nosotros? Nosotros siempre fuimos gastronómicos, nada que ver con el palo de... Claro. Y cuando había reunión familiar no se hablaba mayormente de eso, salvo de algún negocio que pudo haber hecho recientemente, que él lo contaba como una anécdota. Pero nunca intervinimos... Era un hombre que estaba en mal estado como para... Claro, nunca intervenimos en sus quehaceres ni él nos preguntaba por los nuestros. ¿Y sabían que tenía tantas propiedades o fue toda una sorpresa para ustedes en un momento? Sabíamos que era una inmobiliaria muy, muy importante. Sí. No teníamos noción. ¿De lo que tenía Luis? De lo que tenía Luis. Cuando se empezaron a investigar, el doctor empezó a investigar y qué sé yo, nos llevamos la sorpresa de que era muchísimo más de lo que nosotros sabíamos. Martín. Claro. ¿Y en qué momento ustedes dicen, bueno, dicen, che, no hay nada, las 34 propiedades ya las vendió a sus propios familiares? Bueno, ¿Estaba todavía internado Luis en ese momento? Sí, cuando empezamos a hacer la sucesión,
lleva mucho tiempo, muchas idas y venidas. Todo en eso ese era para interín, tu padre. Para mi padre, sí. ¿Hubo testamento? No. No. ¿Y tu padre? Mi padre fue declarado heredero. Heredero. En ese interín, el juzgado... Él no tenía hijos, no tenía, no tenía esposa, nada. No. Es decir que Vivía con la hermana solito. los bienes iban todo como heredero forzoso a tu padre. Tal ¿Correcto? Cual, tal cual. No a la correcto. hermana. No, No. la hermana había muerto antes. Antes. Ya había fallecido. No había Y representación. ahí se juntan justamente propiedades de la hermana de él hace la sucesión, las y recibe forma él. parte de este combo de 34 Sí, tal inmuebles. cual, ¿Y no pareció Por 14 millones de dólares. un presunto heredero Sí. en el medio? Sí, Correcto. sí, sí. Por eso hay alguien que se presenta... Mirá vos además también, ¿no? Un Sí, falso sí. hijo. Un falso hijo. Un falso que hijo de de él. haberlo sido lo hubiera hecho Lo anulaba valer y tu se viejo. hubiera quedado con todo. Sí, lo claro. anulaba tu viejo, sí. Tal exacto, cual. ¿Y exacto. de ¿Cuál dónde es? apareció ese personaje? Y después... sí. No, Bueno, después de que se empezó a hacer la La sucesión. sucesión. Sí, sí, tal Un cual. supuesto hijo que no fue. ¿Y qué lo habrá traído? ¿Teta? Tal cual, sí, sí, sí. Ese Seguramente, hombre estaba en va, todo, a ver. ¿no? Claro, inventar un hijo y listo. A ver, Después, si no tu estaba el tío hijo- era el poder dante. Este hombre era apoderado. Él tiene la obligación, primero, ética y moral, naturalmente, de llevar adelante ese poder y de rendir cuentas. Es decir, tiene que rendir cuentas una vez que completa la serie de trámites. Tal, A ver, ¿a ustedes les rinde cuenta con este dinero que él cobró por las propiedades o no? No, es que a la no. sucesión. A ver, doctor. No, es que no ingresó nada. Justamente cuando ellos se presentan en la asociación, como hace cualquier persona que tiene derecho a recibirla, notan con sorpresa que todos los bienes que tenía, incluso la propia casa de Luis Vázquez, no estaba en los registros. Claro. Cuando iba al registro de la propiedad de inmueble, al registro de la propiedad de automotor, esos bienes no estaban. ¿Figuraba a nombre de otro? Figuraba a nombre de otro. Y ahí es donde se descubre o empieza a descubrirse toda esta estafa. Porque Pero hasta- perdón, una pregunta, porque yo no entiendo. Yo soy apoderado suyo. A usted se muere, disculpe. ¿Qué tengo que hacer? Automáticamente ir a la familia y se cae el poder, se terminó el asunto. Hay dos disposiciones del Código Civil y Comercial que determinan cuando alguien está incapacitado o Sí. alguien muere, el poder deja de tener validez. Claro. Por una sencilla razón, porque no hay posibilidad de dar instrucciones. El poder Claro, no es que es autónomo, el poder tiende a un fin, a poder resolver una instrucción concreta que le da el poder dante. Bueno, pero él aprovecha los 59 días de agonía de Luis para Pa- actuar, porque a partir del momento que Luis muere, supuestamente ese poder no tenía ninguna validez. No, antes. A partir de que Antes. entró en coma, ese Sí. poder ya no es válido. Cuando entra Luis en coma. Y esto es lo determinante, lo conocía a ciencia cierta el escribano de toda la vida de Luis Vázquez, que era Ringuelet. Y ahí- Luis Vázquez, Perdón, ese que vimos ahí, el escribano. el escribano que estuvo en toda esta tramoya, era el el escribano, escribano de de Luis. toda la vida de Luis, y tenía un trato Qué tan delincuente, personal, qué tan personal, que llegó a hacer 800 escrituras con Luis Vázquez. Todas las escrituras, Todo las- pasaba por ahí. siempre firmaba Luis Vázquez, a pesar de que existía el poder, siempre a título personal. Nunca firmó el apoderado. Doctor Caimi, le quería preguntar, porque acá hablamos de una cabeza que es Teta, pero surgen un montón de nombres más. ¿Se puede configurar una asociación ilícita y agravar absolutamente todo esto? Sí, absolutamente. Así está denunciado tanto en sede penal como con la demanda civil que mostraban al aire. Pablo Vilauta decía, se sumaron todos, porque el cuadro era muy grande, de familiares. Claro, porque los hermanos, uno va a decir, bueno, Porque la fue una familia forma de garantizar el tipo silencio. Debe ser igual, pero el escribano. ¿Se Fue una denunció a los forma de- colegios? Aberrante, ¿Se ¿no? denunció a los colegios también? Sí, sí, fue una forma de garantizar el silencio. ¿Qué pasó? Todos los profesionales que asistían a Luis Vázquez algo recibieron. La abogada Susana Pan recibió 2 inmuebles. La abogada Ibarra recibió un inmueble. Qué bárbaro. El arquitecto que le hacía todas las construcciones recibió un inmueble. Los familiares de Teta, inmueble. Ringuelet hacía las escrituras. Entonces, garantizaban el silencio porque nadie iba a decir nada porque todos habían recibido Y algún ahora, beneficio. es una banda, y ahora exacto. cuando van a las propiedades, ¿qué hay? Cuando van a los terrenos y qué hay. ahí? Algunos están desocupados y otros están alquilados. ¿Y quién los usufructa? Obviamente, el mismo Teta. Ustedes decían algo, si leían, simuló vender. ¿Por qué? Porque en realidad no vendió nada. Ese poco precio que figura en las escrituras como que recibió Teta, No ni existió. siquiera existió. Claro, no Porque hubo no dinero tiene ahí. lógica. Si ustedes venden su casa, no le otorgan un poder
Claro. a favor suya, porque para eso vendieron. Claro. Obvio. Si otorgan un poder es porque la venta no es real. Todo Entonces trucho. Teta simuló que vendía, pero en realidad sigue siendo Bueno, el dueño vamos con a hacer poder. una cosa, porque la verdad que yo no entiendo cómo la justicia no es clara con ustedes y vamos a seguir el caso y por supuesto estamos a disposición. Horacio, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que sigue toda esta historia? Porque Luis muere en el 2016. Sí, O sea que hace largo tiempo que están con esto. sí, sí, sí. ¿Cómo crees que sigue toda esta historia? Bueno, yo siempre confiando en la justicia, siempre nos pusimos a disposición. Esta gente nunca se puso a disposición, nunca se presentó, nunca dieron muestra de entregar dinero por las ventas, los alquileres. Teóricamente el juzgado lo hubiera... Se creen que lo son los pidió. dueños de todo. Sí, Se creen lo que son yo los no dueños. entiendo como el juez, el doctor Forzati no los forzó a que rindan cuenta, una rendición de cuenta de Obvio. ellos, que entregara llave de las propiedades, escrituras, los dineros recaudados en esta situación. A mí la verdad que me tiene un poco desmoralizado. Imagínense a mi padre, ya un hombre de 91 años. Claro, además les corresponde todo a ustedes. Sí, sí, encima... No recuperaron nada. Nada. O sea, nada. Al contrario, fuimos perjudicados porque a mí me embargaron mis cuentas. Yo trabajaba por temporada en la costa Sí. y mi cuenta me ayudaba a subsistir durante todo el año. Claro. Me sacaron todo. Qué locura. Es un país donde todo es al revés, es a favor Sí. de los delincuentes, en Yo- contra de la gente. Juan Cruz, ¿cómo sigue esto desde el punto de vista jurídico? ¿Qué cree que va a pasar? ¿En algún momento lo van a recuperar? Y bueno, si la justicia actúa, no hay ninguna duda. Hay casos que son de difícil resolución, pero este es tan palmario, Claro. tan evidente, tan claro, que no resiste ¿Y por qué análisis. pero ¿y cuál es la traba o la demora? Y bueno, la justicia no está queriendo investigar, y esto me animo a decirlo. Ahora, las razones, podemos imaginarlas, que hay un poder político o económico detrás que impide, porque si no, no tiene explicación. Increíble. A ver, en el allanamiento que hicieron el día jueves, que no me querían dejar participar porque explicaba Martín. el periodista que me mandaron a 25 minutos de ahí. Claro. Es escandaloso. Yo le avisé al fiscal, le digo, me están citando un policía a 25 minutos. Y se llevan todas las ¿Para qué? escrituras. No, me dice, siga lo que dice el policía. Estamos hace 4 días yendo a sacar copias, no nos dan las copias de los allanamientos. Entonces, la justicia claramente no quiere investigar. El fiscal Greco hemos ido a hablar 50 ¿Y veces. el motivo cuál sería? Alguien Mira está que Greco protegiendo. es bastante expeditivo. ¿Sí? Sí, Greco es bastante expeditivo, No es se de Loma. nota, en este no se Es de nota. Loma. Más allá de la causa penal, ¿ustedes no fueron por la justicia civil con una acción de reivindicación? Fuimos con una acción de nulidad contra todas las ventas simuladas. Sí. La prueba es tan abundante que el juzgado a cargo de Forzati, al principio debo decir, nobleza obliga, actuó muy bien, embargó todas las propiedades para que no se sigan transfiriendo, Claro. pero después llamativamente hubo un giro de 180 grados y el juez civil tampoco siguió en Increíble. la línea que corresponda y los embargó a ellos. Los embargó a ellos. Que son los herederos. Es una cosa ridícula, digamos. No, el no interventor todo. que se designó, que tenía que cobrar los alquileres, no cobra los alquileres. ¿Para qué? Para presionarlos para que no tengan plata y tengan que salir a arreglar un acuerdo ruinoso. Porque obviamente del otro lado ofrecen Obvio. cerrar el tema con Sí, 2 pesos con 50. Con 2 pesos 20. Y hay 14 millones de dólares en juego. Bueno, les agradezco y estamos a disposición. Horacio, cuando quieras, acá tenés un lugar para contar y el doctor también. Muchísimas Así que, gracias doctor porque Gaini, gracias a los dos. Recién en los allanamientos, suerte. y vale decirlo, Sí. vinieron cuando tuvo cierta visibilización en los medios. Sí, Si no, antes no había nada. Ojalá que sirva Ahora, y que el juez despierte. Si el fiscal y el juez no activan la causa y no citan indagatoria, la causa prescribe ahora en julio. ¿Cuándo? En julio. Mediados de Ahora. julio. Mediados de julio. Ah, bueno. Así que hay que estar atentísimo. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos. Un caso resonante de este año sucedió aquí en Palermo. La sociedad argentina me parece que es uno de los casos que tomó con mucha cercanía. Y tenemos hoy noticias importantísimas, Mariano, porque se confirmó el ADN de 2 personas que están presas, de los 5 o 6. ¿Cuántos son en total? Seis. Seis, ¿no? 6 en total. Vamos a la información. A ver. Porque finalmente las pruebas de ADN en la causa de la violación grupal de Palermo terminaron por corroborar la sospecha de los investigadores en torno a las 2 personas, los 2 que actuaron dentro del auto, no concretamente. A ver, son ellos, los ADN encontrados. Y aquí lo hemos resaltado. Estamos hablando de Lautaro Siongo Paciotto, de 24 años, y Ángel Pascual Ramos,
de 23. Son las dos personas que ustedes ven en imagen allí coloreada. ¿Qué pasa con esto? Las muestras de ADN fueron relevadas en dos casos. Sí. En las prendas de la víctima, de la joven Sí. que sufrió la violación grupal, y dentro del automóvil, dentro de ese automóvil blanco. ¿Sí? Es decir, vamos a reiterar, las pruebas de ADN... El auto de la puerta de la panadería. Las pruebas de ADN, Sí. ¿no? Que realmente sobre la escena primaria del crimen, vamos a decirlo así, Sí. que precisamente el auto, corresponden a dos de los jóvenes, Siongo Paciotti y Ángel Pascual Ramos. Sí. Ahora, esto realmente no cambia la situación porque están todos procesados por el delito de abuso, ¿sí? En grado de participación, porque presos. consideran que convalidaron el acto sexual. Es decir, Claro. esa división de roles, de acuerdo a lo que dice la justicia en esta instancia, no quiere decir que esto termine en una condena de esta manera. A mi criterio, a la hora de un juicio oral y público se van a deslindar las responsabilidades, como pienso que va a ocurrir lo mismo con la causa Baezos. Fernando Baezos. Yo creo que al Bien, momento del vos juicio decís- oral ustedes se van dicen a que va a deslindar haber las responsabilidades. roles. Hoy lo que Exacto. vemos, los que están en tono, en color, son los que están más complejos porque aparece ADN. No, lo que Exacto. pasa es lo que dice Mariano, es Sí. que cada uno fue funcional Claro. al hecho. Claro, claro. Al pero- abuso en uno y a la Exacto. muerte en el otro. En el caso de Fernando, todos fueron funcionales para asesinar a Fernando en Villa Gesell, pero uno le metió una patada que fue determinante. Está bien, pero Y hay otro después que en le el pegó a un juicio- amigo. Exacto. Ahí en un juicio va a decir ese que le pegó Al al revés, amigo y sí. a lo mejor le imputás lesiones. Exacto, pero no hoy, el homicidio. hoy el juez los tiene a todos presos Claro. y a todos les pone responsabilidad en algo. Exacto. En haber sido un vehículo para que violen a esta chica. Si bien acá el delito es diferente, el grado de participación que la justicia de primera instancia considera es este: que los que estaban afuera del auto contribuyeron a que se perpetrara el delito dentro del auto, Claro. convalidaron, no denunciaron, no gritaron, Cuidaron. ¿me No entendés? separaron, Claro, exactamente. Pero el señor Ramos y el otro señor Pazzotti, a partir de hoy con esto, están más comprometidos. Y sí, es la comisión del delito, del delito en sí, porque propiamente realmente dicho. estaban adentro del auto, supuestamente perpetrando un abuso sexual con acceso Contra carnal. la víctima. Exactamente. Exacto. Bueno, contra saludamos al doctor Jorge Alfonso, que es el abogado defensor de Tomás Domínguez, que es uno de los chicos que aparecen allí en blanco y negro porque no forma parte de este ADN. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Un te va? gusto, Y a un todo gusto el solo. equipo. ¿Cómo tardó todo esto, no? Porque se acuerda que hablábamos en verano, ¿no? De las pruebas, de las pericias, Sí. de la ropa, de algún flujo que podía aparecer. Esto está confirmado, que de los 6, 2 más comprometidos y 4 un poquito más atenuados. ¿Lo podemos definir así o no? A ver, esto era una crónica que yo lo anuncié del primer día, anunciada en esta instancia del proceso. El editorial de Mariano es excelente, pero la burrada que hizo el juez de instrucción, y se va a tener que hacer cargo en el día de mañana realmente convalidado por la Cámara Federal, la sala, creo que era la sala 7, en querer llevar a todos como coautores, como que todos realizaron el acto típico que describe una figura penal. Me parece una aberración jurídica que no tiene connotación de ningún punto de vista de lo que es el entramado en un proceso legal. Y digo Bueno, por qué. pero acá Mariano porque sostiene, acá el ADN... Mariano y Javier, Doc, sostienen algo, que más allá que aparece 2 ADN, ¿qué es? En la ropa de la Ropa víctima. y en el auto. Y en la víctima. Y en el auto aparece Y en la esto, víctima. que es clave y determinante, no exime al resto, no libera al resto y no deja de Porque los quiere responsabilizar al resto. comprometer dentro de una faena delictiva que es la coautoría funcional. Claro. Y Sí. esto para este tipo de roles, para este tipo, por ejemplo, de casos que son muy deleznables, digámoslo desde el punto de vista legal, realmente llama poderosamente la atención que los haya querido. Acá hay algo muy claro. Esto ocurrió en Palermo al mediodía, a la luz y a la vista de todo el mundo, Sí. donde la seguridad era absolutamente nula, ¿correcto? Entonces, esto afectaba a algunas instituciones. ¿Qué hicieron? Obviamente que cuando la política se mete en una trama judicial, ocurren este tipo de cosas. Yo lo que a mí pena me da es que los otros 4 chicos, que no tienen nada que ver con la definición del tipo Bueno, penal, nada que ver. tengan que estar
presos durante todo un segmento procesal claro. sabiendo que son inocentes. Bueno, pero Jorge, perdóneme. Doc, acá el delito, Mariano sostiene que el juez no sostiene Código eso. Penal, Pablo, vos lo sabés, acá lo saben que son abogados, el Código Penal define conductas, define actos, no define autores. Pero vamos de vuelta. Vamos a ser sinceros. Ese es el plano mayor de la conducta que se le está incriminando. Yo lo que estoy contando es lo que dice el expediente en esta primera instancia. Pero por eso digo, la editorial tuya es excelente, acá pero lo que dice resuelve el juez a mí me es parece un bochorno jurídico. que los que están afuera del auto van a zafar. Pero es una opinión personal. ¿Pero zafar al 100%? No, pero ya que a vos no te endilguen la autoría de la violación grupal, es otra cosa. No, pero pará, hay un agravante en todo esto, que no nos olvidemos. A la chica la alcoholizaron, la drogaron y además fumó marihuana. Todos estos tres componentes ayudaron para vulnerarla a la chica. ¿Dónde estarías corroborado? No, lo que dice es eso no está corroborado. Éxtasis. Bueno, eso no está corroborado. Y el éxtasis se denunció, esta defensa lo denunció oportunamente, marihuana que a y ella pastillas. se la estaban dando dentro del local. Y al local nadie investigó. No, adentro del local. Y nadie afuera investigó también. el local, nadie investigó. El kiosquero habla y cuenta también. No, pero son segmentos distintos. Del momento previos, que están previos dentro. al acto. No, el segmento lo tenemos que dividir en tres facetas distintas. A ver. Cuando estaban en la confitería, cuando salieron de la confitería, hicieron el trayecto hasta el comercio y del comercio al vehículo. Sí. Porque hay varios delitos, no solamente pesa también el delito de amenaza, el delito de amenaza simple, Contra con respecto la a panadera. todos. Con respecto a todos, cuando en el primer momento solamente le habían imputado y procesado a mi cliente, que era Domínguez, y a Retondo. Eran los únicos dos que estaban imputados de las lesiones leves del artículo 89 a Espínola. Doc, para no es lo que sea la gente, porque no todo el mundo tiene expediente, ni los detalles que tenemos nosotros. Aclaremos fácilmente. Hay 6 personas que ese día fueron detenidos. Sí. Hay 6 personas que están detenidas. Injustamente detenidos. Bueno, usted dice que todos injustamente detenidos. Hay 2 que están más comprometidos porque aparece ADN en el vehículo y en la ropa de la Y hay que decirlo ciertamente que el ADN es único y irrepetible. Es lo que te define a vos como una huella digital. Eso, coloquialmente, para que la gente lo entienda. Exacto, no da lugar a confusiones y el señor Pasotti y el señor Ramos están en una situación realmente sumamente comprometida. Pero Mariano plantea que para el juez, y volvemos a marcar el caso de Fernandito en Villa Gesell, hay roles. Porque si yo estoy al lado del auto y formo parte de este núcleo que estuvo con esta chica en la plaza, con el alcohol, con la historia, no estoy diciendo que hay ADN de esas personas, pero según el juez, porque tampoco los liberó hoy automáticamente, el juez considera que tiene algún tipo de responsabilidad. ¿Cuál sería la responsabilidad? ¿Es una coautoría? Te voy a dar un dato fundamental. Por ejemplo, en lo de Baez Sosa se hablaba que los otros que no intervinieron en lo que fue la faena en el momento del último golpe, del último puntapié que ocasionó la muerte, lamentablemente, del chico, ellos eran como malla de contención, hacía de malla de contención para que no nos vayan a defender. Exacto. Eso lo dice la Cámara ahora y lo dice el juez. Ahora, en este caso hay que ser muy cautos en esto, porque hay gente que está inocentemente encarcelada. Y hoy, justamente, hay un traslado que se llama, procesalmente es un traslado para que tanto las querellas, en forma simultánea, lo único que hizo bien el juez en este momento es dar el traslado, la vista tanto a la querella como al Ministerio Público Fiscal en forma simultánea, porque hay gente detenida y obviamente que una persona que está detenida no la pasa muy bien dentro de un penal. Estos chicos no la pasan bien dentro de un penal. ¿Sigue en la comisaría? Están en un servicio penitenciario federal. Ah, ¿ya cambiaron? O sea que ya los cambiaron. Están en una cárcel. Están en una cárcel. ¿Y cómo está su defendido ahora? ¿Y cómo va a estar? Emocionalmente está quebrado, pero quiero hacer este análisis. Es decir, ¿estamos frente a una situación comprometida desde el punto de vista procesal? Sí, pero lo que tiene de bueno, que por ejemplo ahora, yo no sé con qué elementos, porque son varias causas las que tiene que, tanto la querella como la Fiscalía, emitir una elevación a juicio. Por las amenazas simples, por las lesiones a Espínola y por la causa agravada, que justamente tiene una pena máxima de 20 años, que es el abuso con acceso carnal. O sea que esos dos van camino a una pena. Van camino a una responsabilidad penal, porque tiene que haber certeza política en un juicio debate oral, que lo digo siempre. Van a una pena que tiene un piso de 8 y un máximo de 20. Bueno, ¿y por qué el mío, por ejemplo, tiene que... ¿La violaron o no? El mío tiene que sumarse todavía las amenazas y las lesiones, como el resto de los chicos. ¿Qué hizo el juez? En todas las calificaciones los puso a todos dentro de la misma bolsa. Bueno, a ver, pregunta, todos como coautores. Pregunta al otro abogado también y a Javi que sigue en el caso.
ha sido un caso espeluznante. Sí. Espeluznante de todo punto de vista, con gente que la verdad tuvo una conducta de punta a punta. Porque usted me hace una calificación de estos chicos de Villa Gesell, uno peor que el otro. En categoría basura, uno peor que el otro. Por supuesto que hay uno que es el peor de todos, que le revienta la cabeza a Fernando y lo mata. Pero uno peor que otro. Acá yo creo que también uno peor que otro. Porque hay dos ADN y la pobre chica en algún momento fue víctima de esta manga de pibes, atorrantes, delincuentes, que la toqueteaban, se abusaban de ella, le dieron no sé qué cosa, la chica estaba estable y dejó de estar estable. Armaron toda una treta de machismo recalcitrante. Y dos habrán manejado la situación, otro no, el suyo no sé qué historia, que tiene no sé qué enfermedad que no pudieron probar o que probaron no sé qué historia, o que el calzoncillo, bueno, mil cosas, pero la situación que hay una víctima. Desde el comienzo... Hay una víctima que es una señorita que desde un principio sufrió todo esto con una manga de tipos que se apoderaron de la situación. Pero no podemos llamarlos degenerados porque no son degenerados. Hay que, cuando haya una condena con alguien que realmente tenga esa calificación de condena, hablemos de los calificativos despectivos que quieran. Pero antes de la condena no podemos hablar de degenerados. No nos sumemos a lo que dijo en su momento Marino Cid, representante de una querella, que son todos degenerados. Acá tiene dos que ya están confirmados que abusaron de la chica. Pero no tienen una condena. Acá sabés lo que uno busca, porque ellos tienen el estado jurídico de inocencia, lo tienen. Lo que hay que buscar es la absolución. La absolución yo lo que quiero decir, yo interpreto lo que dice el doctor Alfonso, interpreto también la valoración que estamos haciendo acá. El hecho es aberrante, la víctima es ella. Puede haber habido una división de roles, eso está clarísimo. Claro. Pero en el momento de la condena, estoy seguro y convencido de que no va a ser para todos igual. Pero un acuerdo previo, Mariano. Un acuerdo previo, no sé si un acuerdo previo, pero no te olvides que tu defendido está acusado de abuso simple también. Tu defendido está acusado de abuso simple. Sí, pero todavía estamos haciendo los descargos pertinentes. Hay que ver eso, cómo se dirime ¿Pero también. ¿Por qué abuso simple? Porque aparentemente está acusado como de tocamiento, es una cuestión así. Tocamiento sin merecundo, como se dice, partes pudientes. Claro, venían juntos, venían juntos. Eso es lo que dice el juez. El mismo juez que pone a todos, dentro de todas las calificaciones de amenazas, de lesiones, los pone a todos como coautores. Sí, pero el juez mensura todas las pruebas que tiene también para No hay mensura en las pruebas que tiene, porque realmente, a ver, si a mí me tienen que acreditar que estos chicos le dieron los insumos prohibidos a ella dentro del boliche. Yo lo denuncié, dije quién era la cajera, dije quién era la gente que lo vendía, se pasaban la droga. Y eso lo dicen otros testigos. O sea, que tenemos que tener una comunidad probatoria que diga realmente las cosas como son. Pero no le hayan dado la droga, supongamos que no le hayan dado nada. Que ella no tienen acuerdo previo porque no se conocen. Que ella haya querido los chicos no se tomar conocen. todo lo que tomó. Ella estaba vulnerada. Ya no era una persona en sí. ¿Pero que por podía culpa de los dominarse. chicos o por culpa de ella? Y ellos se aprovecharon. ¿Por culpa de los chicos o por culpa de ella? Pero no importa eso. No, sí importa. No importa. Alguien que está alcoholizado. Pero perdón, es fundamental. Si la señorita decide alcoholizarse, chicos, drogarse hasta darse vuelta. Pero ese es otro tema. Chicos, está claro que hay una víctima. Ellos se abusaron de ella porque ella estaba vulnerable. Si la señorita decide drogarse o decide alcoholizarse, nadie tiene derecho a hacer nada porque la señorita lo haya decidido. Eso está clarísimo. Eso está absolutamente claro. Lo mismo con respecto a los imputados. Lo mismo con respecto a los imputados. Ponete un segundo en un lugar. No, yo me pongo en ese lugar. Ponete en un lugar si la chica fuera hija tuya. Para responsable la máxima condena. A ver, Pablo, para que me entienda, pues yo parece que yo soy el abogado del diablo o el malo de la película. Yo digo, para los responsables, el máximo de la condena, pero para los inocentes, cuando yo dije, ¿cómo pueden dejar preso? Estos chicos podían haber estado en el proceso de libertad. Los dejan detenidos. Pero inocentes. Los dejan detenidos y no estaban todavía terminadas las pericias de ADN. Es una locura. Tu defendido, acá dice Mariano que tiene una imputación de un abuso simple. Pero tiene una imputación que no es una condena. Bueno, hay que una imputación muy dura. La ley y la Constitución, si no directamente los colgamos en la 9 de julio y ya está. Acá hay un detalle fáctico. Si los 6 jóvenes hubiesen estado dentro de una habitación con la chica, todos igual. O dentro de un boliche, todos igual. Los 6 arriba del auto, todos igual. Exacto. Acá vos tenés el elemento de las cámaras, y acá es para la estrategia de defensa, las cámaras son determinantes. Hay una cámara que es fundamental, ¿eh? Claro. Por eso te digo... ¿Que marca el auto? No, hay una cámara que es fundamental, que es cuando se hace la denuncia, lástima que no está Lili Caruso, pero cuando se hace la denuncia, que ella lo pidió acá la vez pasada, hay un video donde el abogado de la querella dice realmente que la madre fue a la panadería y dice que tuvo una conversación en la cual
Ahora, antes se sintió amenazada, por eso el botón antipánico, y por eso surgió también la consigna policial en la puerta de la panadería. Dijo, no, tuvo una especie como de conversación, algo que se interpretó mal. No, fue realmente una amenaza. Fue y le dijo, acá no quiero que vos involucres a mi hija y no quiero que hables más de mi hija. Se asustó, contrataron al abogado y el abogado dijo lo que dijo en los medios de televisión. Igualmente, eso yo se vuelvo a repetir argumentó desde el principio y y siguen no todavía quiero discutirlo fundando más. con que los chicos estos fueron los que amenazaron. Los chicos no amenazaron a nadie. Pero perdónenme todos, vuelvo a insistir y no quiero repetir. Para mí el eje central de todo esto es el abuso sexual a una señorita indefensa. Clarísimo. Después sí hay amenazas, o los panaderos son una manga de no sé qué cosa. Me importa un bledo, porque los panaderos no son violadores. Entonces, estamos ante otra circunstancia. Y vamos a hablar de otro tipo de delito. En la Argentina, la amenaza con el desorden que tenemos está considerada casi en un segundo plano. Entonces, a mí la gran preocupación de esto es saber cuál de estos es violador. Bueno, pero la ciencia, Paulo, la influyó ciencia para que la víctima pase lo que pasó. Después vemos si la panadera es buena mujer, mala mujer. La medicina forense. La ciencia está para dilucidar estos casos intrincados y complicados. Mariano, déjame tener un cachito. Sí, por favor. La ciencia termina siendo un instrumento pericial importantísimo en una causa judicial. ADN, lo que es. Miren lo que pasó con el caso del karateca de La Plata, que quedó desvinculado cuando todos decían que era el autor que tenía un móvil para matar. Y realmente no había media prueba dentro de la casa, media huella dentro de la casa. ¿No? Es clave, ¿Se acuerdan del ADN? Por eso digo, ¿cómo podés pasar ADN, un proceso? Es por algo. ¿Cómo podés pasar un proceso estando encarcelado que los podían haber pasado ese es otro en libertad? tema que ahí... Aparte, te digo, Pablo, algo muy fundamental. Vos hablaste recién, está bien, es un tema menor. No es un tema menor el hecho, por ejemplo, la trompada que le puso el esposo de la panadera a la chica y la patada que se comió la chica. Violó, no me digas que es un detalle menor. Pero perdón. Porque los imputan a los chicos de amenaza, los imputan de lesiones. ¿Y por qué? No se fijan un poco en lo que hizo el panadero. Acá traslademos esto a cualquier lugar. Si hay una discusión, hay una pelea, el señor le da una patada, puede ser un mal gesto, puede ser una bestia, pero estamos hablando de un delito que para mí está por arriba de todo, que es el abuso sexual. Correcto. Y es aprovecharse de una mujer indefensa. Entonces, a mí, si el señor panadero es un violento, si la señora panadera es una maleducada, si la madre de no sé quién, si el vecino... Son cosas de ustedes, de los abogados, que tratan de encontrar un justificativo al hecho central. Pablo, no es el cosa hecho de los central abogados, son los violadores. A mí lo que realmente me encantaría, sea quien sea, si son 6, 5, 4, 3, 2, 1, que terminemos con los violadores. Porque hay un montón de familias que están con el corazón en la boca por esta manga de hijos de puta que andan violando gente como si no fuera algo muy delicado y muy difícil en la vida. Entonces hay que ser durísimo con este tipo de casos. Pero no es durísimo un con menor. un violador. Terminar con este tema y cumplir las penas. Pero no es un detalle menor, y Pablo. salgo porque son reincidentes. Y duro Porque también Pablo, con no es un aquellos que detalle. después favorecieron vemos a si que el se panadero cometiera tiene el el hecho. palito, si Pero le no es pegó a un la chica detalle una patada, menor porque eso es un hablar desorden. de la Hoy pareja conocemos de a los protagonistas, panaderos antes no. y hablar del testigo Espínola, porque ellos mintieron, faltaron a la verdad. Pero otra vez con el testigo. Pero sí, obviamente. Pero no es el Porque hoy armaron todo este bosquejo pero Jorge, justamente para hoy tenés a un juez seguirle que dice que hay imputando dos violadores, calificaciones a ahí los vos venís chicos. con el panadero que está con el palito. No, está con el palito. No, le dio una trompada. Yo no sé realmente cómo no la dejó tendida en el suelo y lo hubiera matado directamente. ¿Estoy yo fuera de eje? No. Porque estamos hablando Jorge, ¿presentaste un habeas corpus? de una violación grupal. No, estamos hablando ahora yo de te voy a panadero. Pero bueno, presenta un habeas corpus, Jorge, No, si tu defendido está... Bueno, A ver, son estrategias que hace la defensa, cada uno en particular. Ahora yo digo, le dieron la vista justamente a la querella y a la fiscalía, a mí me van a dar la vista. Yo tengo el momento procesal para justamente plantear determinadas cuestiones que no te las voy a adelantar, pero hay una fundamental que va a ser el sobreseimiento. ¿Me permiten medio Fundamental segundo? eso. Y ya seguimos con este debate que está caliente y lindo. Último momento, Congreso ya. Marcelo Padovani, Marcelo, último minuto. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, Pablo, se acaba de aprobar entonces el beneficio para los monotributistas. Lo escuchábamos hablar a Massa antes de la votación, pero se acaba de aprobar entonces un alivio fiscal, así se llama, para cerca de 5 millones de monotributistas y también autónomos. Pablo, esto es importante, atención, vamos a dar algún detalle. Tiene que ver con un incremento de cerca del 60% de lo que vos podés facturar. Entonces esto se incrementa bastante, digo, claro, porque era un tema que venía preocupando, sobre todo por el alto índice de inflación, porque cada vez pagaban más los monotributistas. Bueno, realmente hay conformidad en todos los bloques. De hecho, te digo, se votó 237 diputados a favor y 0 en contra, y 0 abstenciones. Imposible votar en Todos contra. los presentes, Seguro. 237 votaron
que eran los que estaban presentes en la Cámara, votaron todos a favor. 237, 0 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Claro. Esto ahora, Paulo, pasa a la Cámara de Senadores, donde pensamos También se va a obviamente que no va a aprobar. tener ningún problema de ser aprobado. Exacto, vos marcás algo que es muy importante, porque acá mantenemos las escalas, lo que pasa es que suben los montos de facturación, tanto para que es un monotributista que tiene un local o para un profesional que también está facturando sus servicios. Se hace una vez por año, es un impuesto anual, pero con la situación de inflación que tenemos hubo que hacer esta modificación y más se incluyó dentro de este proyecto, que ya tiene media sanción, a los autónomos, que siempre los autónomos dicen somos los olvidados de todo esto. Así que 5 millones de personas, 230 y... Sí. ¿Cuánto? ¿2 dijiste? ¿Diputados? 237, que Siete, eran, a son todos los cero. que estaban presentes aquí en el recinto. Exacto, así que 237, 0 unánime. en contra y 0 abstenciones. Exacto, bueno, media Sí, sanción. faltaron 20 diputados, ¿no? Porque Claro. la Cámara está compuesta por 257. Exacto. Faltaron 20, pero los que estaban votaron todos a favor. Exacto. Bueno, gracias por el anticipo, Marcelo, y una buena noticia en un contexto económico tan difícil. Muchísimas Abrazo, gracias. Ya seguimos nosotros con el debate a propósito de lo que confirmó el juez, que hay ADN en 2 de estas personas que formaron parte de esta situación tan calamitosa en Palermo. Pero llama a Javier Mozo a las 6:10 de la tarde. ¿Dónde está Javi? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, 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 esto es tremendo. Estamos en Morón. Estamos en las inmediaciones de una de las varias comisarías de aquí del distrito de Morón y lo que se ve a mis espaldas son familiares. Todos recordarán los procedimientos policiales que se hicieron aquel 21 de abril pasado en la comisaría sexta en Francisco Álvarez, Sí. en el partido de Moreno y en la DDI de General Rodríguez. Sí. Bueno, estas personas que están acá son familiares de los 9 policías detenidos acusados de haber mexicaneado, por llamarlo de alguna manera, de haberle robado droga a narcotraficantes confesos. ¿Que sabés en qué situación están esos narcotraficantes confesos? Son confesos ante la justicia, Sí, están sí, en sí. libertad. Los 9 policías que están Presos. acusados están detenidos. Exactamente, los familiares dicen, los familiares y los abogados de los policías dicen que es una causa totalmente armada. Y fíjate lo que dicen estos carteles: policías detenidos por el cumplimiento del deber, Sí. libertad para los policías inocentes, narcotraficantes libres y protegidos por la Fiscalía, policías presos injustamente, narcos protegidos por la Fiscalía. Y este pasacalle que es enorme, fíjate lo que es, le voy a pedir a los familiares a ver si se pueden correr. Narcofiscales, narcotraficantes protegidos por la justicia. Pedimos la libertad para los policías inocentes. Es tremendo lo que estamos leyendo y es tremendo lo que nos va a contar el abogado de uno de los 9 policías, Javier Baños, que le voy a pedir si se puede acercar. Javier, muchas gracias y gracias por manifestarse. Y a ver, ¿es armada esta causa? ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas gracias a vos, Javi, a Pablo y a todo el piso, ¿no es cierto? Mirá, yo no te puedo decir si la causa es armada o no es armada. Sí te puedo decir los datos objetivos que advierte cualquiera que desde el punto de vista jurídico empiece a analizar un poquito mínimamente esta situación. Y la realidad es que este proceso es un verdadero escándalo. Hay más de 33 irregularidades que fueron objetivamente demostradas, puestas en conocimiento de la Fiscalía General, puestas en conocimiento de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de los magistrados y que incluso han dado lugar al apartamiento de 2 fiscales ayudantes o ayudantes fiscales de este proceso, sin perjuicio de lo cual entre comillas, esta pseudo investigación sigue su curso. Son tantas las irregularidades, es tan arbitraria, son tan arbitrarias estas detenciones que la verdad que me siento como que no sé ni por dónde empezar a explicarte, Pablo. Son muchísimas irregularidades. Mirá, para muestra basta un botón. Sí, en primer lugar, ¿a quién favorece esta investigación, no? Como bien te decía Javi recién, hay 2 narcotraficantes confesos que están en libertad y 10 policías que a mi modo de ver son completamente inocentes y no tienen nada que ver con esto que se los está acusando, que hoy por meterse con estos narcotraficantes están privados ilegalmente de su libertad. Pero te digo más, mirá la calificación legal, insisto, para muestra basta un botón, mirá la calificación legal que utiliza la fiscal y que la juez avala para convertir la detención arbitraria de estas personas en prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que varios policías uniformados con las armas reglamentarias le han
robado droga a un narcotraficante o a dos narcotraficantes, cuando la policía tiene obligación de secuestrar la droga a los narcotraficantes. Es decir, es un exabrupto jurídico tan grande que no hay palabras para describirlo. ¿Y ¿Cómo cuál un policía sería? uniformado, con un móvil, con armas reglamentarias, va a poder... Sí, perdón, Javier, Pablo. un gusto saludarte. ¿Y cuál sería la prueba para mostrar que la droga secuestrada fue robada y no secuestrada? Porque no sé después dónde va, cuando se secuestra droga en un allanamiento o en este tipo de casos, ¿qué se hace con esa droga? Claro, Pablo, es justamente lo que nos gustaría saber. No hay ningún elemento de convicción. La única prueba que utiliza la Fiscalía para imputar este delito tan grave a 9 funcionarios policiales es el testimonio nulo de 2 narcotraficantes. Cualquiera que ha pasado por una fiscalía o por un juzgado sabe que cuando un delincuente confiesa un delito, vos no le podés recibir una declaración testimonial, sino que le tenés que recibir una declaración indagatoria. Esa declaración testimonial bajo juramento es nula. Si no, imagínate que en cualquier procedimiento, cuando la policía detiene a un delincuente, el delincuente dice, no, en realidad los policías son los que me cometieron un delito. Y entonces automáticamente detendrían a los policías y liberarían al delincuente. Claro. Bueno, Doctor, esto es ahora exactamente perdón, lo Carlito. que pasó en el marco de esta investigación. Sí. Ahora, esto es muy parecido a lo que tiene como procesado, y yo no sé si no está detenido, el fiscal Escapolán, ¿no? Que es la causa donde desaparecieron 500 kilos de cocaína durante creo que fue durante los últimos años, ¿no? En un procedimiento Mariano, donde se lo vio a Scioli caminando ahí, resulta que la policía se había quedado con la mitad del cargamento. De la droga, ¿no? Es muy parecido esto. Mirá, Mariano, es muy cierto lo que decís, el encuadre que le da la Fiscalía es muy parecido, pero a mí no me gusta hacer disquisiciones sobre una causa que en realidad no conozco y de la que no formo parte. Yo te digo lo que sí hay objetivamente en este procedimiento. La única prueba que hay para detener a 9 policías son los dichos nulos de 2 narcotraficantes confesos, y la calificación legal que utiliza la Fiscalía es completamente un disparate, porque un policía con su uniforme, con su arma reglamentaria, no puede apoderarse ilegítimamente de la droga de los delincuentes y que eso se llame robo agravado por el uso de armas. Eso no es un delito de robo. Doctor Si Baños. pasó eso, que no está acreditado en el expediente, te lo repito, si pasó eso, es un delito contra la administración pública, puede ser un delito de peculado, pero nunca un robo agravado por el uso de armas. Es una barbaridad. Doctor y también Baños. es una barbaridad que vos a un funcionario policial... Sí. Carlos Estrena lo saluda. ¿Hay alguna vinculación entre el fiscal o la fiscal que manda a detener a estos policías con las causas de narcotráfico que tienen estos 2 sujetos que se han autoincriminado como narcotraficantes? Mirá, Carlos, la verdad que ese dato yo lo desconozco. Sí te puedo hablar de los datos que conozco. Por ejemplo, además de las 33 irregularidades que fueron denunciadas a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de Magistrados, que depende directamente de la Procuración, hay 2 fiscales suplentes, 2 fiscales ayudantes que han sido denunciados por uno de los abogados de uno de los coimputados, que está actualmente privado ilegalmente de la libertad. Y en esa denuncia se advierte que habría unos audios en donde estos funcionarios habrían, entre comillas, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, habrían apretado al abogado de este defensor para que su defendido mienta en contra del resto de los policías y la causa no se les cayera. Porque realmente no hay pero ¿qué poder tienen estos 2 narcos para meter presos a 6 policías? La plata. Digo, ¿no? Es decir, a ver... 9 policías. 9 policías, perdón. Hay una fiscal. Tiene que haber un juez de garantías, además, ¿no? Sí. Que avala todo lo actuado. Javier, la verdad que yo desconozco el poder y yo no sé si hay alguna vinculación o no hay alguna vinculación. No puedo estar en la cabeza de los funcionarios que han dispuesto estas medidas tan arbitrariamente. Sí, lo que te puedo decir es que las medidas son completamente arbitrarias, que sin ninguna prueba, sin ningún elemento de convicción, se manda a detener a 2 policías, se deja a 10 policías, hay 2 narcotraficantes en libertad y que la calificación legal es un verdadero disparate. Los policías, te vuelvo a repetir, no pueden robar con el arma reglamentaria droga que tienen la obligación de secuestrar. A eso te agrego lo coyuntural. Por ejemplo, la persona que yo estoy defendiendo es un funcionario policial que acude en apoyo de otro móvil policial, que si no va al lugar del hecho cuando su superioridad jerárquica lo está convocando, comete un delito, comete una infracción y es pasible de ser echado de la fuerza. Y cuando llega, se le ordena trasladar a 2 personas hacia el asiento de una comisaría y después se le imputa un robo agravado por el uso de armas. Puede ser más esquizofrénico un Estado que obligue a un funcionario público a cumplir con su deber y que después, por haber cumplido con su deber, lo meta preso y le imputa un delito de robo agravado por el uso de armas. Es una locura, de verdad. No tiene, si es así, es gravísimo. Hay hombres y mujeres. Es muy extraño, es muy extraño. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Hay policías mujeres también detenidas?
Hay policías, hay personal policial femenino detenido. Bueno, doctor, gracias. No sé si hablamos con algún familiar, alguien que nos cuente un poco cómo está viviendo esta familia. Sí, todo podemos esto, tranquilamente. Porque podemos está hablar con algún manifestándose. familiar. A ver, que alguien nos quiera contar un poquito cómo viven esto. A ver. ¿Cómo te llamás y quién está detenido en tu caso? Yo soy Valeria Perín, mi hermano es el que está detenido. Todos coincidimos, no hay pruebas. No hay pruebas, no hay cómo imputarlo hasta el día de hoy, desde el día 0, que le sacaron el teléfono cuando los metieron presos, ni siquiera le hicieron el peritaje a los teléfonos. Los pusieron en una punta del mundo a cada uno porque los llevaron a comisarías re lejos, cosa que parece que lo hicieron a propósito para que nosotros no lleguemos donde ellos están. Perdón, cuando te enteraste de que tu hermano estaba imputado por robar droga, ¿qué se te ocurrió? No puedo creer, ¿entendés? Hasta el día de hoy no puedo creer que me digan que hay 2 narcotraficantes como testigos protegidos con custodia policial y que mi hermano, siendo efectivo policial, esté preso. Raro que no periten los teléfonos. Señor, ¿usted? Yo soy el papá de Sebastián. Usted es papá de Sebastián, su hijo es policía. Sí. Cuando se enteró de esta situación... Y me quería morir, no había forma de explicarlo porque él desde que era chiquito quiso ser policía, es su pasión desde chiquito. Y no hay palabras para sacarle la desilusión que tiene ahora con lo que le hicieron. ¿Podía hablar con él? Sí, tuve dos oportunidades de poder ir a verlo. ¿Y qué le dice? Que se quede tranquilo, que él es inocente, que no tiene nada que ver, que eso es una causa mal hecha, que no tiene sentido lo que le están haciendo por las 2 declaraciones de esas 2 personas que no... ¿Y confía en su hijo? Sí, toda la vida confío en mi hijo, sí. Gracias. En tu caso, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Viviana, yo soy la esposa del capitán Acosta, detenido también hace 55 días, sin pruebas, sin nada. A él se lo llama para que baje al lugar, a llevar 2 detenidos a la DDI. Baja, los lleva, vuelve a salir. Esa es toda la función que tiene mi marido en este caso. Y está caratulado como homicidio agravado con arma de fuego, siendo que el único muerto que hay es un narco también que lo mataron entre narcos. Una guerra entre narcos y a tu marido lo culpan de haber matado a un narco. Está caratulado homicidio. Y bueno, nada. Esto es una justicia. ¿Y qué es lo que estás viviendo? ¿Es una película? Mi marido, ya todos saben, tiene un legajo intachable. No tiene carpeta, no tiene sumario. La verdad que es un hombre de 53 años a punto de retirarse. Esto es una injusticia muy grande, que hayan metido preso a todos los policías que metieron preso, denunciado por 2 narcotraficantes diciendo nosotros somos narcotraficantes y venimos a denunciar a la policía. Los policías en este caso están presos y los 2 narcotraficantes están en libertad. ¿Qué pasa con protección policial? ¿Cómo es eso? Los están cuidando porque ellos tienen miedo por lo que les pueda llegar a pasar y ellos tienen protección y nosotros acá estamos con nuestra familia, maridos, hermanos, hijos, detenidos, privados de su libertad siendo inocentes. Bien. Urrutia hizo todo mal. Hizo todo mal. Bueno, Pablo, a ver, uno más. A ver, señor, ¿usted tiene detenido a quién? Mi hijo. Alex. Su hijo, que se llama... Alexis Romero. ¿Y el mundo al revés? ¿Es el mundo del revés? Sí, totalmente. Los policías están todos presos y los narcotraficantes durmiendo en su casa tranquilo con custodia policial. ¿Puede creer lo que está viviendo su hijo, lo que están viviendo ustedes? ¿Cómo va a creer? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿qué mensaje le está dando a la gente? A la policía misma. No te metas con nosotros porque... vas preso. No te metas con los narcos, quiere decir usted. Exactamente. Es así. Totalmente. Gracias. Bueno, Pablo, es muy claro los dichos, me parece, ¿no? Los dichos del abogado defensor acá y de los familiares, ¿no? Y de los carteles. Los carteles, y muy complejo. Javier. Muy complejo. Lo de los carteles es tremendo. Sí, Javier. No, iba a agregar algo más. Está detenida también, porque vos preguntabas por si había alguna mujer. Mujeres también, ¿no? La jefa de lo que sería, es una especie de división antidroga dentro del gabinete que tiene la DDI de ahí. Ella es hija de un ex policía retirado, pero era el subsecretario... Que era el secretario de Seguridad de General Rodríguez, de General Rodríguez, que como consecuencia de que su hija la detuvieron, él renuncia al cargo. Claro. ¿Sí? Es decir, todo hay
digamos, un conflicto también de Sería intereses dentro del interesante mismo intentar lugar. estos días, ¿no? El fiscal o el juez que den una explicación. Pues yo comprendo los temas de la familia, pero... Porque los mantienen presos porque la carátula, como dice el doctor Baño, la carátula no es la que debería ser en caso de que haya sido algo. Bueno, muchas gracias, Javier. Ellos Seguimos están presos desde abril, más o menos. desde abril. No, por nada. Muchos meses y muchas familias. Sí, el 21 de abril, casi 2 meses ya. Bueno, lo seguimos con la atención y muchas gracias al doctor Baños. Antes de ir a una brevísima pausa, doctor, ¿cómo sigue este camino? Porque usted me dice, mañana el juez está en un día fatal después de la resolución del día de hoy con los ADN. ¿Cómo sigue esto mañana? ¿Y hay alguna posibilidad para que su defendido tenga algún tipo de beneficio o que se atenúe lo que está viviendo? Hay un traslado a la querella, simultáneamente, como dije anteriormente, y a la Fiscalía, al Ministerio Público Fiscal. Rosende, de la Fiscalía 48, va a tener que pedir la elevación a juicio, tanto en todas las causas, de todos. Me imagino que la querella va a ser lo mismo. Y bueno, después la defensa, yo particularmente voy a plantear determinadas cuestiones, voy a plantear nulidades de algún tipo y voy a plantear obviamente el sobreseimiento y la liberación inmediata de él, porque tiene que pasar el proceso en libertad. Estuvimos esperando de los primeros albores del proceso que estén los ADN. Tardaron, pese a que el juez, con buen criterio y atino, y en eso le doy la derecha al juez, lo pidió en innumerables cantidades de veces, que estén en forma urgente el final de los ADN. Venían parciales. Sí. Llegaron los finales. Acá tenemos las dos personas que, justamente, que es el ADN, que sería lo que sería una huella digital, que es única y irrepetible, para la persona que determina el 99,9% si realmente entre una cosa y la otra hay una compatibilidad. La hubo entre la vestimenta y la víctima. Perfecto. El resto tiene que pasar el proceso en libertad. Que vayan a juicio, después vamos a debatir en juicio, pero la libertad es fundamental. La otra pregunta, ¿están todos en penales, usted me dijo ahora? Están todos en penales, sí. ¿Divididos en distintos o comparte alguno? No, están divididos, algunos están, no están juntos, ellos uno con otro, pero están en algunos en los mismos penales y otros en otros penales. Gracias por venir, Jorge. No, muchas por favor, gracias. El doctor Jorge Alfonso, el día que hubo novedades importantes en el caso Palermo y el ataque a una jovencita de hace unos meses atrás. Brevísima pausa y ya seguimos, hay muchos casos más, ya venimos. La situación de Lucas Biatri, hace un tiempo atrás, estrella en el fútbol argentino, hoy en Uruguay, su paso por Peñarol y una denuncia otra vez, lamentablemente, tenemos que hablar de abuso sexual. En este caso, en la República Oriental del Uruguay, pero con un argentino involucrado. ¿Qué es lo que pasó, Mariano, y en qué consiste esta denuncia? ¿Qué a ver, la tenemos? denuncia involucra a Lucas Biatri y a Walter Gárgano por delitos sexuales allí en Uruguay. Son dos mujeres de 30 y 35 años que en una fiesta privada denunciaron ataque sexual. Esta cuestión fue hace 3 meses, ¿no? El fiscal decidió solicitar pericias y las imágenes de las cámaras de vigilancia del lugar, ¿no? Para adjuntarlo a la investigación. La cuestión es que los jugadores de fútbol están procesados por delitos sexuales y amenazas de carácter de abuso sexual. Por lo que yo estuve investigando en el Código Penal uruguayo, esta serie de delitos tiene una pena que va desde los 2 a los 12 años de prisión, ¿sí? Sin tener en cuenta algún otro concurso de delito, ¿no? Como puede ser las amenazas que también forman parte de la carátula. La verdad que esto recién arranca, reitero, el fiscal está investigando, ha ordenado secuestrar cámaras de seguridad y también pericias en este lugar donde se realizaba una fiesta privada. Las mujeres, las víctimas tienen 30 y 35 años. Gustavo Descalzi está trabajando en Uruguay. Biatri juega hoy en Peñarol, jugador argentino. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, una situación muy rara, le voy a decir. Estamos hablando del gran jugador Biatri y también del jugador celeste, el Mota Gargano, integrante no solo de Peñarol, sino de la selección celeste. El evento ocurrió, según los datos que tenemos, el 8 de marzo, pero la denuncia se hizo el 26 de abril, es decir, un mes y medio después de haber sucedido el hecho. Fue una reunión
privada, entre jugadores, aparentemente habrían invitado un grupo de señoritas, alguien habla de alrededor de 20 señoritas, hay una parte, dicen, que se descontroló, y es ahí donde las mozas que trabajan en el lugar, estas dos señoritas de 30 y 35 años, Sí. son las que denuncian algún tipo de abuso, manoseo y alguna cosa un poco más subida. Quiero contarles que, si bien la denuncia se hizo el 26 de abril, la Fiscalía demoró por un tema de agenda en intentar buscar una fecha lo antes posible para que se pudiera presentar la denuncia ante Fiscalía. La Fiscalía la recibió hace 48 horas y mandó hasta ahora la incautación de las cámaras que hay en el local. En el local tiene cámaras de vigilancia Qué y importante seguramente esto, se claro. pida periciar algún celular. Bueno, esto es importante, celulares, cámaras. Mariano contó que el Código Penal uruguayo estima, y es una pena dura, tal vez más baja que en la Argentina, pero una pena dura también. Y por supuesto es la opinión y la posición de quienes se sienten víctimas de todo esto y la justicia que tiene que actuar. Pero un caso realmente grave. Y encontrando en este caso a un argentino en otro país, ¿no? En este caso estamos hablando de un jugador que tuvo por varios equipos, creo que estuvo en Boca y también, no sé si estuvo bueno, en un cuadro del sur también. Bueno, en un Banfield, jugador muy conocido. Exacto. Tuvo una temporada en Banfield, exacto. Tuvo una buena temporada en Uruguay hace unos años y ahora volvió, ya digamos, tanto Gargano como Son grandes. Beatriz, son referentes, pero son referentes, son de los jugadores que los chicos miran, escuchan, por eso todo es muy llamativo. Gustavo. Es muy llamativo. También quiero decirles que recién en estas horas se podrá, diligenciar el proceso. Por ahora está en etapa de investigación. Bueno, yo tengo entendido, y ya te pregunta Carlos, por lo que leí en estas horas en el país, que Peñarol toma, no sé si allá hay protocolo, acá hay un protocolo que tendría que aplicarse, a veces se aplica, a veces no se aplica. Queda bien tenerlo, pero muchas veces no se aplica, como pasó acá en el caso puntual de Villa, no así con un ciudadano uruguayo que juega en Estudiantes de La Plata, hoy en Patronato, que es el señor Diego García, que va a un juicio y Estudiantes aplicó el protocolo. ¿Es cierto que Peñarol dijo, es un tema que a nosotros no nos atañe, cuando la justicia se expida nosotros determinamos qué hacemos? Porque no sé cómo serán los tiempos. Acá mientras el señor Villa tiene 2 imputaciones muy severas y tiene que ir a juicio, sigue jugando. No sé cómo es allá. Acá va a pasar exactamente lo mismo, lo dijo el presidente del club, fue en un evento privado, fuera de las digamos, del trabajo que tienen en el club, fue a la noche, no fue una actividad programada por el club, era un evento privado, y hasta que la justicia no diga otra cosa, los jugadores siguen perteneciendo al plantel y siguen estando aquí en esta casa. Ahora, quiero decirle una cosa. Peñarol es de los pocos equipos en mi país que tiene una oficina de violencia de género. Muy no bien. sé si no fue uno de los primeros que lo tiene. Es decir, que esta situación es raro que no haya pasado porque nosotros teníamos la información hace unos cuantos días, le voy a decir. Le voy a decir que por lo menos hace 20 días teníamos el rumor, no sabíamos los nombres de los jugadores, sabíamos que había ocurrido una situación como se está describiendo. Por eso es raro de que Peñarol no haya actuado en base a los protocolos internos que tiene con esta oficina de género. ¿Y vinculado a qué crees? Hola Gustavo, Carlos te saluda. ¿Y vinculado a qué crees que Peñarol, como vos bien decías, es uno de los primeros clubes no solo de Uruguay, de Sudamérica, que instruye una oficina por violencia de género? ¿Por qué crees que lo toman tan a la ligera? No creo que sea a la ligera. Creo que aquí en este país hay una idea muy clara que existe el debido proceso. Es decir, que hasta que la justicia... Primero que nada, puede haber una acusación de fiscalía. Es posible que en las próximas horas exista una acusación de fiscalía. Por ahora lo que hay es una presentación. Todavía la fiscal no le ha solicitado al juez cuál podría ser o cuáles podrían ser las sanciones. Es decir, que todavía estamos en esta etapa. Ahora, preliminar, digamos, es llamativo, ¿no? le voy a Esperando decir, que amigo el fiscal, Carlos. Claro, presente los cargos. Claro, pero es llamativo, lo que es llamativo es que si el hecho ocurrió el día 8 de marzo, recién el 26 se haya pedido fecha. Hubo un mes y medio. ¿Qué ocurrió en ese mes y medio? ¿Hubo negociación? Puede ser. ¿Hubo alguna posibilidad de resolver esta situación por la vía administrativa o por puede ser. extrajudicial? Igual las víctimas tienen siempre el tiempo
que su cabeza y su corazón estiman para hacer la denuncia. Sí, señor. Porque acá tenemos muchos casos, lamentablemente, Sí, querido Gustavo, en la Argentina, y a veces nosotros decimos, che, ¿y cómo no denunció inmediatamente? Y a veces hay tiempos, momentos, y en muchas circunstancias es toda la vida, y hay gente que no denuncia, que no habla, por supuesto, y lamentablemente se da mucho en el ambiente del fútbol, porque hay dinero de por medio. Ayer estuvimos aquí con Tamara, la víctima del señor Villa, donde aparecen dinero, algún tipo de negociación, gente que desiste. Después hay una causa civil y una penal, pero ellas tienen el tiempo, la mujer, para considerarlo. Vamos a seguir con vos esto permanentemente. Gracias, Gustavo. Permitime, porque tengo que ir urgente al gobierno. Gracias. Que pasen bien, Jura Daniel Scioli. Otro tema. Ahora, esto pasa en Argentina. Preside este acto el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Se encuentran presentes también los señores gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y La Rioja, el señor jefe de Gabinete de Ministros, señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo Nacional, miembros del Gabinete Nacional, legisladores y legisladores, intendentes municipales, familiares y amigos del designado ministro. En el comienzo de este acto se dará lectura del decreto de designación del señor Ministro de Desarrollo Productivo. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 328, fechado en la ciudad de Buenos Aires el miércoles 15 de junio de 2022. El mismo reza en su artículo primero, desígnese en el cargo de Ministro de Desarrollo Productivo al señor Daniel Osvaldo Scioli. Artículo segundo de forma, firmado, señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Luis Mansur, señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Seguidamente, el señor escribano general de Gobierno, Carlos Víctor Gaitán, procederá a leer el acta de juramento del ministro designado. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 15 días del mes de junio del año 2022, siendo las 18:40 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta el licenciado Daniel Osvaldo Scioli, designado ministro de Desarrollo Productivo por decreto número 328 de fecha de hoy, al quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor presidente de la Nación y al señor ministro nombrado, quienes firman ante mí, doy fe. A continuación, el señor presidente de la Nación tomará juramento al designado ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Buenas noches a todos y todas. Voy a pedir un segundo antes, Dani, de tomarte juramento para hacer algunos comentarios, algunas reflexiones. Miren, el mundo está viviendo un momento singular en su historia. Siempre digo que por ahí nosotros no somos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo que ha sido asignado por una enorme desgracia como fue la pandemia. Es un tiempo que estuvo asignado por una gestión que nos precedió, que nos dejó problemas muy serios. Es un tiempo que cuando empezamos a superar la pandemia aparece una guerra de dimensiones que hasta el día de hoy no conocemos, pero que preanuncian tiempos muy difíciles. Y una guerra que no es la guerra que nosotros conocimos, es una guerra que tiene alcance global y que por lo tanto lo que ocurra en el mundo va a repercutir en Argentina. ¿Y qué le pasa a la Argentina? La Argentina ha sabido transitar estos 2 años y medio de un modo realmente significativo. Hemos podido proteger, cuando la pandemia apareció, a los sectores más vulnerables y pudimos también proteger el trabajo formal. Cuando empezamos a recuperarnos, la economía se empezó a recuperar. Cuando hizo falta, sacamos la asignación del trabajo y la producción. Cuando hizo falta, sacamos el IFE. Cuando hizo falta, sacamos la tarjeta alimentar. Cuando hizo falta, aumentamos las jubilaciones. Cuando hizo falta, llevamos nuestro auxilio
al que más lo necesitaba. Y cuando pudimos empezamos a recuperarnos y nos recuperamos muy bien. Recuperamos la actividad industrial, recuperamos la economía, crecimos un 10,3% en el año 2021. En muchos de estos resultados tiene que ver Matías Culfas. Y yo quiero agradecerle honestamente todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la fuerza, todo lo que hizo en este tiempo. En este tiempo también, yo, que me han escuchado decir más de una vez, soy un amante del Estado de Derecho. Estuve muy preocupado porque el Estado de Derecho rija en la Argentina. Y parte de ese Estado de Derecho, para que funcione cabalmente, pasaba por terminar lo que el 10 de diciembre del 2019 dije yo, los sótanos de la democracia. Era terminar con el espionaje interno, era terminar con la invención de causas judiciales a personas, era terminar con la influencia de los espías en los jueces. Todo eso lo logramos. Y fue el trabajo enorme de Cristina Camaño, a quien también quiero agradecerle. Le pedí por favor que Agustín estuviera acá. Agustín es un amigo de la vida. Militamos de cuando Néstor me preguntaba quién tenemos en Rosario. Yo le decía, tenemos un concejal que se llama Rossi. Y era Agustín. Y de verdad, lo perdimos un tiempo en el gabinete, lo volvimos a recuperar y quiero darte la bienvenida al gabinete de vuelta. Agustín, bienvenido. Ahora nos queda a nosotros enfrentar el tiempo que viene. Y lo que tenemos que hacer es, primero, tener presente el escenario que nos toca. Segundo, saber que como consecuencia de ese escenario habrá aspectos que nosotros no podremos manejar y que estarán dados por la coyuntura internacional. Pero tercero y fundamentalmente, sí habrá aspectos que nosotros podemos manejar y tenemos que saber manejarlos. Y en esta tarea estamos todos involucrados. Están involucrados los que producen, están involucrados los que trabajan y está involucrado el Estado. Y yo lo que necesito ahora es que todos entendamos, frente al riesgo que tenemos, cuando el Papa mismo nos dice que estamos en la presencia de la Tercera Guerra Mundial, por favor, necesitamos la máxima unidad, necesitamos el máximo esfuerzo de cada argentino y de cada argentina y necesitamos no perder todo lo bueno que hemos hecho. Les pido a todos, francamente, que entiendan que tenemos que recuperar el salario, que tenemos que mejorar la distribución del ingreso, que tenemos que terminar con la avaricia de ganar en poco tiempo lo que la oportunidad nos permite ganar en poco tiempo. Y que ninguna sociedad crece si es que todos nos crecemos. Esa sociedad la tenemos que hacer entre todos. Yo estoy seguro, porque vengo preocupándome de cómo esta situación bélica se está desarrollando en el mundo desde hace ya varios meses. Lo estoy trabajando con Santiago, lo estoy trabajando con Martín, y vemos con mucha preocupación lo que en el mundo está pasando. Muchos se preguntaban, ¿para qué viaja Europa? ¿Saben para qué viajo? Para recordarle al norte del mundo que el sur también existe y que cuando en el norte se tiran misiles, en el sur nace el hambre. Y yo no quiero estar ausente de esa discusión porque quiero salvar la dignidad del sur. Quiero que en el sur el hambre se termine, que la desigualdad se acabe y que el sur pueda crecer. Para que todo eso sea posible, nadie sobra. Nadie sobra. Todos hacemos falta. Dicho esto, quiero darte las gracias, Daniel. Gracias porque
Cuando te llamé estuviste. Una vez más, con Daniel también tenemos una amistad de muchos años. Nos encontró a veces juntos, a veces no, pero siempre la amistad nos unió. Y gracias en serio por venir a hacerte cargo en este tiempo. Estamos muy contentos también de que estés acá. Llegó tu hora de prestar juramento. Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Productivo para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación nos lo demandan. Firma el acta de designación el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Seguidamente firma el señor ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Firma finalmente el señor escribano general de Gobierno, Carlos Víctor Gaitán. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto. A todas y a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Daniel Scioli, nuevo ministro de Desarrollo Productivo por Matías Culfas. Esto está pasando ahora, pausa y seguimos. Y atención, otro tema, antes del final, investigación en una clínica por falsos embarazos. Carlos, ¿esto es La Plata? Sí, esto sucede en La Plata, hay una denuncia hecha, hay otra que se está por radicar en las próximas horas también y van a caer seguramente muchísimas denuncias más. ¿De qué se trata esto? En la UFI 8 se está investigando una clínica, es la clínica de fertilidad ECLOS que está en la calle 8 y 41, y un laboratorio, Vitalis, esto es en el centro de la ciudad de La Plata. ¿Qué hacían? Le cobraban a las obras sociales, y acá está el ilícito, ¿sí? El delito. Le cobraban a las obras sociales millones de pesos para realizar tratamientos de fertilidad que después no los hacían. ¿Y qué sucedía con las víctimas? Les decían que el tratamiento había terminado bien, que la mujer estaba embarazada, y después al tiempo, desgraciadamente, esta mujer perdía su embarazo y volvía a hacer otro tratamiento de fertilidad. ¿Qué está tratando de dilucidar la justicia? Que la clínica de fertilidad y el laboratorio, en connivencia, lo que hacían es darles tratamientos falsos. Le decían, voy a hacerte una ecografía, no le hacían nada. Voy a hacerte una transferencia de embriones, por ejemplo, no hacían nada. Y después cuando iban al laboratorio, Paulo, el laboratorio le decían, sí, con éxito, usted está embarazada. La mujer se iba, obviamente, no podía tener un hijo y volvía a hacer otro tratamiento. Y así seguía la cadena de estafa, digo, es un delito penal, de estafa a las obras sociales primero, que era a quienes le cobraban los tratamientos. Pero después, por supuesto, y de aquí va a salir una demanda civil enorme, es la estafa moral. A la mujer que se hacía el tratamiento, al hombre que lo acompaña, si en este caso había un hombre acompañándola, a toda una familia, aquellas personas que pasan por un tratamiento de fertilidad saben lo que esto significa y las esperanzas que se ponen detrás de un tratamiento. Bueno, una clínica, insisto, que le hacía falsos tratamientos de fertilidad a una paciente y un laboratorio que entregaba certificados falsos de embarazo. Increíble, en la ciudad de La Plata. Por supuesto que vamos a seguir con este tema en el día de mañana. Con Javier Díaz, con el doctor Yese, con Martín Candalaf, con Liliana Caruso, que la estamos esperando, y con Carlos Estrione. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Buen descanso. Están con Mavi esta noche Sí, los señor, dos, ¿no? a las 23. ¿Querés que te mandemos saludos? Sí, dale.
Por ahí estoy Si durmiendo, querés, Sara, pero, mandamos saludos. pero manden saludos, nada más que eso. Y decimos que te llamen por teléfono. visten igual. Damos tu teléfono en cámara. Llámenlo a Pilota al 156. Llamen que los va a atender a todos. Mañana nos reencontramos si Dios quiere. Ya llega Marcela y Eddie a la continuidad. Chau.